En el día de hoy voy a sobrevivir 100 días perdido en el peligroso Amazonas. Tendremos que buscar alimento, hacernos nuestras propias herramientas y enfrentarnos a peligrosas criaturas venenosas, brutales depredadores y una tribu rival asesina que quiere nuestra cabeza. Okay, I'm here. Hey! I made it! Is everything all right? Yeah, you can come up. You do know you have the walkie-talkie, right? No quiero hablar por el walkie-talkie. Chicos, bienvenidos a Sobreviviendo 100 días perdido en el Amazonas. Este juego se titula Green Hell, ¿vale? Y va a ser un infierno verde el sobrevivir aquí en el Amazonas, porque ya veréis los peligros que nos aguardan en esta selva. Vamos a contestar. Venga, sal ya. You can come up. Just go ahead. I need to find something in my backpack. Tú lo que quieres es seguir durmiendo. I bet you want to nap some more. I know you all too well. Oh, maldición. Can't hide anything from you. Very well. You can catch up, yes? The path leads through that canyon. I know. Vale, pues ya nos deja libres nuestra novia, nuestra mujer o lo que quiera que sea. Ya sabéis, si os mola la serie, agradecería muchísimo que dejaseis un pedazo de like, porque llevamos mucho tiempo sin subir contenido al canal secundario y queréis que subiese survivals, y aquí tenéis el primero, que llevo bastante tiempo siguiendo este juego y la verdad que tenía muchas ganas de poder jugarlo y traerlo al canal. A ver, ¿has atado el barco? ¿O se te ha you tied olvidado? down the boat. Sí. Jake, Voy a dejar la piedra ahí, ¿eh? I know this might sound stupid under the circumstances, but I am glad we came back here. Yeah, I feel you. The place is beautiful. Still. Still, we can't forget what we came here for in the first place. I know. But as soon as we're settled in, I am off to the Yabahuaca village. Acabo de oír una serpiente por aquí. Empezamos bien, me voy a tirar. Speak to us. Come on, let's not get ahead of ourselves. You're a phenomenal interpreter. If anyone can communicate with them, it's you. Good thing I have an anthropologist at hand, Dr. Higgins. Provisiones. He escuchado una serpiente y obviamente no voy a ir para allí. Aunque veo algo moviéndose, igual es un lagarto gigantesco. Tenemos que tener un montón de cuidado, porque aquí en el Amazonas hay muchos peligros que nos aguardan. Desde animales que nos pueden matar, como serpientes venenosas, jaguares, como tribus que quieren nuestra cabeza. Así que tendremos que ir con sumo cuidado aquí en el Amazonas. Okay. Ya estoy en la tienda. Is everything all right? No es un hotel de lujo precisamente, la verdad. Podría estar mejor. Spacious interior, luxurious cots, not all that fancy. Oh, and there's a dirt floor. As long as it doesn't leak, I am fine with it. Soul Trail always delivers. At first glance, it looks like we have everything we might need. Perfecto. Perfecto. Vale, quiero provisiones. Día 2. Well, that's everything. We're officially settled in. Día 2 y no hemos hecho casi I nada. remember the agreement, but maybe we should reconsider this. I'm not sure it's the best idea for you to visit them alone. Cariño, you know I have to do this. It's the only way to make them talk. Oh, don't worry. It'll be all right. Better pick up some wood. Let's have a romantic dinner. Romantic canned beans. Use your imagination. Escoge un lugar para encender una hoguera pequeña. Vale, necesito 6 ramas pequeñas y 8 ramas. De momento solo voy a tirar con eso y no voy a hacer nada más. Nota, leer. Mamíferos del bosque.
Del bosque lluvioso, ¿no? Harmless, behind all the danger there is still... Lo podemos leer aquí en español, ¿no? En castellano. Mamíferos de la selva tropical. Son inofensivos. Pese a los peligros que entraña la jungla alberga tanta belleza, muchos mamíferos suponen una fuente de alimento para los indígenas. Ricos en grasas y proteínas, constituyen el complemento ideal a las frutas y las verduras. Vale, esto hay que tenerlo en cuenta porque aquí no es comerte un filete como en el Ark y ya está. No, 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 no. Aquí tenemos diferentes nutrientes, tales como las vitaminas, tenemos también lo que hemos dicho de la grasa y todo eso que tenemos que tener en cuenta a la hora de llevar una dieta equilibrada y no morirnos de hambre, porque si no la vamos a liar. Las tribus perdidas. La tribu perdida, esta es su tierra, su legado desde hace miles de años. Todo el que venga aquí debe respetarlo. Hace 3 años que los vimos por última vez. Suelen reaccionar con miedo a lo desconocido. Sé que suena descabellado, pero necesitamos desesperadamente su ayuda. El éxito de nuestro plan depende de ellos. No me digas que estamos en Sentinel del Norte ahora mismo y no me he dado cuenta, ¿no? A ver, tenemos desde aquí orugas, en el subsuelo, ¿no? Al ras del suelo. Luego tendremos jaguares. La capa del canopy. Y la capa emergente, que será la de la copa del árbol, ¿no? Con aves, monicacos y de todo. La rana dardo. La rana, una de las ranas más venenosas del mundo, podría decirse, ¿no? El anfibio más letal del planeta. Mira, justo. Es completamente inofensivo para los nativos gracias al ritual del cambó. Las tribus sudamericanas cogen una rana viva para extraerle el veneno. Luego inyectan pequeñas dosis de veneno de rana en la piel de los niños quemados hasta que se vuelven inmunes. Ostras, estas prácticas yo creo que se hacen en la actualidad y madre mía, mira, una rama pequeña, vamos a ir pillándola. Yabahuaca. Yabahuaca es una de las 80 tribus perdidas que habitan en el corazón del Amazonas. No mantienen ningún contacto con el exterior porque temen el mundo moderno y cruel. ¿Por qué nos han acogido tan bien? Ellos son la clave y la única pista que tengo para descubrir por qué estamos aquí. Igual esta tribu es inofensiva, salvo que le toques un poquito las pelotillas, ¿no? Vamos a pillar un machete. ¿Puedo pillar otro? Bueno, pues un par de machetes. ¿Puedo pillar comida? No. Vale, necesitamos ramas y hojas. Yo creo que las hojas las podremos extraer. ¡Otro machete! Me llevo el machete. Las podremos sacar de aquí, ¿no? Montón de hojas pequeños, sí. Vale, de momento, machete y a pillar ramas. Vale. Hojas de banano. Imagino que la hoja de banano no me servirá para nada, ¿no? Igual no me hacen falta porque lo que necesito es esto. Y lo vamos a hacer tal que aquí. ¿Vale? Y necesitamos ramas pequeñas. Que igual las... Estos son lianas que desde aquí no las podemos pillar. Las ramas pequeñas de los árboles. Obviamente, ¿no? Vale. Rama. No puedo tener... Mira, rama pequeña. O sea, la podemos romper con el machete y hacemos ramas pequeñas, ¿no? Creo que tenemos todas las ramitas pequeñas para poder hacer la hoguera. Y luego me haría falta ramas normales. Vale, o sea que no hace falta... ¿Puedo partir esto? Imagino que sí, ¿no? Vale, una ramita más. Vale, vamos a ir pillando todo esto. Aunque las ramas pequeñas también van a hacer falta seguramente para entablillarme o algo por el estilo. Si me hago alguna lesión, ¿no? O me hago unas esguince o algo, cagamos. ¿Rama larga? No, quiero ramas normales para hacer el fuego, por favor. Por favor y gracias. No se me da mal esto al principio de sobrevivir. Veremos luego qué peligro nos aguardan. Vale. Necesito brasas. Remember when I mentioned we seemed to be lacking some equipment? Don't tell me. Yeah, we have no fire. No tenemos fuego. Not a single lighter. Perfecto. Nor box of matches. We ordered both. Did you check everywhere? I did. You need to do it the old-fashioned way. Well, not the best start of the expedition. Ah, bien, ¿no? Empezamos bien. Taladro. Rama o tablón para el fuego y rama pequeña. Fabricar. Vale, aquí. Vale, pues voy a pillar otra vez el tablón. Ahí, vale, ahora sí. Fabricar una rama y una rama pequeña. Y con esto hago un taladro. Vale, perfecto.
Vale, necesitas brasas. Las herramientas para hacer de fuego necesitan yesca. Yesca, algo seco. Igual ese nido puede servirnos para hacer yesca. Voy a pillar también las plumas por si acaso. Arrastra un nido de pájaro, vale. Ahora, ¿dónde está el nido que hemos pillado? Tengo 3 machetes, Ni uno ni dos, tengo 3. Vale, ahí está. Y hacemos yesca. Vale, bien. Encendemos el fuego. Prender. Vale. Oh, Mia. The fire is burning. Coming. Give me a minute. Perfecto. How do Vamos you bien. do it? What? You seem so calm. I am calm. I don't know how to explain it, but strangely, it feels safer here than there. Oh, I don't know. Jaguars, venomous spiders, and snakes. Let's not forget the scorpions. A mere ant's bite hurts like hell. I am well aware of that. But still, we have a chance to achieve something. Make a difference. At home, all we could have done was be helpless and wait. I prefer the wilderness. ¿Qué le decimos? Vamos a decirle te quiero, hombre. I love you. If I had known where my ambition would lead us, if I knew it would put you in danger, I wouldn't have written that damn book. Yeah. And if everyone had that attitude, there would be no scientific progress whatsoever. Don't blame yourself. There might still be time to reverse the whole thing. And I love you too, cariño. Nonetheless, I'm a bit worried about you meeting the Yabawaka. Everything will be fine. I need to go alone. We already agreed that's the only way. Besides, they don't seem to like you. They don't seem to like outsiders. They shot arrows at a military chopper. Hard to blame them. Since you published your book, they've been under siege by the media, scientists, doctors. The World Health Alliance established a medical camp and probably performed research, violating the tribe's taboos. But I will convince them. I have to. Día 3. Hay que buscar la tienda. Yo creo que algo va a pasar con la mujer o algo por el estilo. Me resulta muy extraño todo. El vino del alma, ¿no? La vid del alma. El efecto de las sustancias psicodélicas suele durar varias horas. Durante ese tiempo los participantes de la ceremonia experimentan una revelación espiritual. La ayahuasca, ¿no? Mira, ahí está. La ayahuasca solo se puede tomar en presencia de un chamán, que también sirve de guía. Nunca toméis ayahuasca. Vale, ¿hay más papeles por aquí? Sí. Estoy en la aldea, llámame por radio cuando despiertes. Te he dejado un regalito. Besos, Mía. ¿Regalito? ¿Dónde? Llama a Mía, ahora la llamamos. Cuidado con estos. Guerreros con calaveras pintadas. Ayer vimos a unos guerreros misteriosos pintados en la orilla del río, mientras navegábamos. ¿Quiénes serán? Nuestros amigos, los Yabawaka, temen hablar de ellos. O sea, los Yabawaka son los buenos y estos deben de ser los malos, ¿no? Llama a Mía. Vale, ¿y dónde tengo yo el...? Aquí. Hello, Mia? Hey, sleepyhead. Finally up? ¿Dónde estás? Where are you? I should reach the village shortly. Remember, if you see a totem, do not go any farther. Vale, esto hay que tenerlo en cuenta. I know. I read your book. Totem, caca. Well, I was hoping we'd have breakfast together. You surprised me, that's all. Admit it. You thought I forgot your birthday, didn't you? Well, Ah, que es I mi didn't. cumpleaños. Pues felicidades para mí. Un reloj. Mirad, eso es lo que os he hablado. Todos los nutrientes que tenemos disponibles. Exactly what I wanted. It even has solar batteries. And a macro element scanner. Check yourself to see if you're not missing any. We've been here only a few days, but stress can wear you out. Tell me about it. Mira tu reloj. Pulsa F para mirar tu reloj inteligente y comprobar tus necesidades básicas. Vale, tenemos líquido, o sea, agua. Imagino que vitaminas, grasa
Y el otro, no sé, ¿vitaminas? Busca algo nutritivo en la tienda. ¿Algo nutritivo? Una barrita de proteínas, por ejemplo. De aquí hay otra, me la voy a llevar. Todas las barritas de proteínas me las voy a llevar. Por si luego me hacen falta o algo, o me raptan, o pasa algo, me las voy a comer todas. Hablemos con Mia. He descansado y he comido bien. Ahora, ¿dónde está el baño? Well rested and well fed. Perfect. And keep it that way. We need that brain of yours working at peak performance. I'll try to take good care of it. Have you found them yet? See. And as expected, they don't want to talk. They behave as if I am not here. Es un poco They raro haven't eso, driven you ¿no? away. That's a good sign. You need to convince them that you're one of them. Agreed. That seems to be the right course of action. I will sleep on the edge of the village and only eat what I can find. Esa es mi chica. Brave girl. Thanks for the encouragement. Looks like I'm on my own from now on. We can't get in touch so often as long as I remain in the village. Been thinking the same, but didn't want to say it. I really don't want to lose touch. If anything goes wrong, I'll leave the village and get you on the radio. Otherwise, you can assume everything is just fine and there is no need to worry. Vale. All right. Let's focus on the goal. I'll be focusing on indexing new plant species. I think I saw a few new specimens around here. Consulta el tablón del corcho. Las hojas de tabaco son buenas para curar picaduras venenosas, pero ¿y si curan algo más? He visto algunas al norte del campamento. Solo hay que escalar una roca y encontrarás bastantes. Es un buen lugar para empezar. Vale, o sea que tenemos que tratarnos también picaduras venenosas. No, todo bien. O sea, vosotros sobreviviríais en el Amazonas, porque yo creo, la primera serpiente que me encuentre, me muerde y me voy para el otro barrio. Vamos a cruzar el río. Esta agua es insalubre, esta agua no la podemos beber, porque si no nos enfermamos y nos entra cagalera. La planta de tabaco estaba arriba de una roca, imagino que por aquí. Si hay una cuerda, será por aquí, imagino. Pero... Pero eres bobo. Mia, I know I was supposed to not Perfecto. call, but a line snapped and I fell down a good 30 feet. Dios mío, are you okay? No, no estoy bien. Me he roto un I'm brazo. not sure. Y una pierna. Y la cabeza. Y el corazón. Walk away a bit so they can't hear you. Let me know once you have checked yourself. Inspección corporal. Aquí. Nos hemos hecho pupita. En las piernas estamos bien. Pero aquí, pupita. That's definitely not good. Solo es un racuño. It's all right. Nothing's broken. Just scratches and bruises. Nothing to worry about. In the jungle, every scratch can be dangerous. You need to patch everything up. Do you remember how to do it? Sí. Le digo que no. No. I can't Soy inútil. say that I Lo remember. reconozco. Look for Molineria. It has long leaves without any markings. La and it is molinillos. surrounded by yellow flowers. Okay, I'll go look for it. You should have it in your notepad. Call me when you've treated your wound. Roger that. Over and out. Busca una molineria y arráncale las hojas. Ya lo he hecho. Para elaborar un vendaje. Consulta qué aspecto tiene la planta en la sección plantas de tu cuaderno. Vale, ahora tengo que elaborar el vendaje. Fabricar. Con la molineria... ¿Con cuántas eran? Con una. Vale, me hago un vendaje. Vale, o sea que... Aquí y... Ahí. Somos MacGyver, ¿eh? Ahora, toma. Sin desinfectante ni nada. Ahora, a tomar por saco. Ya estoy bien, todo vendado. Me duele un montón, Here I pero am, estoy bien. Todo all Gucci. wrapped up nicely. Does it hurt? No. Que va, soy un nene mayor. A mí no. No. Not much. En verdad me duele a reventar, ¿eh? En verdad. ¿Día 32? Jake, ¿De la nada? come in. Ya hemos pasado casi 100 días. I need you here. No puede ser esto. Please. Please answer me. Ostras. Esto es turbio, ¿eh? Mia? What happened? Mia, speak to me. Mia! What the hell's going on over there? ¿Qué está pasando? Encuentra a Mia.
Tengo 90%. Encuentra mía. ¿Y dónde la encuentro? Estoy vivo, no me ha atacado nada. Ni una serpiente. Cuaderno 57. Mia. Mia? La mía no contesta. God damn it, this radio. God damn it. Vale, ¿esta agua la podemos beber? Hola, ¿me oye alguien? Can anyone hear me? I had an accident. I don't know what happened. Please, help. Over. Vale. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está mía? Me llamó desde una aldea indígena. ¿Qué es lo que temía? ¿De qué está huyendo? Hechos. Es el 33 día de la expedición. Mi cuaderno está empapado. No me quedan provisiones y mía no responde. Busca ayuda. Como no haga un SOS. Esta agua no potable. Necesito hacerme herramientas. ¿Y dónde voy a buscar yo ayuda? Soporte de ramas pequeñas. Ahora me tengo que buscar la vida y comer. ¿Me puedo comer un bicho, una oruga o algo de eso? Yo creo que por aquel lado debemos de ir. Hojas. Con una piedra nos podemos hacer una hoja. Necesito una roca. Tenemos que mirar el suelo en busca de rocas. Pero yo creo que voy a pasar al otro lado. Estos son setas. Vamos a pillarlas. Estas no me las voy a comer, ¿vale? Son setas que seguramente sean peligrosas ingerirlas. Aquí tenemos una piedra. O igual la tenemos que recolectar. Ah, vale. Hoja de piedra, ahora sí que sí. Con 2 piedras hacemos una hoja de piedra. Con 2 piedras hago una hoja de piedra. Y con una hoja de piedra, imagino que con una hoja de piedra, que estará aquí, fabricar, con una hoja de piedra, con una rama y con cuerda me podría hacer un hacha, ¿no? Un pico de piedra. No está mal. Deberíamos de hacernos un refugio, ¿eh? De hecho vamos a poner aquí el refugio pequeño. Aquí. Vale. Mantener para dormir. Vale, hemos sobrevivido una noche. Creo que ya es momento de avanzar. Aunque debo pillar comida. Necesitamos vallas. Nueva entrada, sanguijuela. No me digas que tengo sanguijuelas. Arrancar del cuerpo. Irrita la suciedad. Usa agua para lavarte. Me voy a lavar. Aunque me puedo inspeccionar, ¿no? ¿Estamos sucios? A ver, olemos un poco a chotillo, la verdad. Me voy a lavar. Salvo que me salga un cocodrilo de aquí me mate, me voy a lavar. ¡Tengo sanguijuelas! ¿Desde cuándo? ¿Tengo sanguijuelas? ¡Tengo sanguijuelas! Pero ¿y cómo tengo sanguijuelas? Tengo otra aquí. Fuera. Vale, ya tenemos piedras. Vámonos. Vale, tenemos por aquí. Eso es tabaco, ¿no? Habría que pillar tabaco y debería de cazar algo. Esto es animal. Gusanos. Igual comerme unos gusanos no estaría mal. Yo creo. No es algo que a mí me llene mucho, pero igual es algo que me produce proteínas. Vamos a ver qué tenemos para comer. Yo creo que estas van a ser buenas, fíjate lo que te digo. Me la podría comer, pero los gusanos me los voy a comer. Me baja la cordura. Pero proteínas. Hay un ratoncillo por aquí. Yo voy a seguir avanzando, pero es que necesito encontrar ayuda. ¿Y dónde encuentro yo ayuda? Un armadillo. Lo podríamos cazar, ¿no? ¡Ven para acá! ¿Me lo puedo cargar? ¿O no? A tomar por saco. Necesitas una hoja. Ahí. Ahora sí. Vale. Ahora la carne la tendremos que hacer, ¿no? Pero necesito agua. Por aquí habrá agua. Tendría que hacerme una lanza también. Vale, creo que ya sé cómo es la lanza. Cuerda, hoja de piedra
Y una rama grande. ¿A que sí? Vamos a pillar la rama. Vale, necesito una rama. Con una rama. God, I'm thirsty. Estoy thirsty. ¿Y qué hago para beber agua? Sería con una hoja de piedra, una rama, y no tengo cuerda. ¡Larvas! Eso a lo mejor es más nutritivo. A ver, ¿no puedo beber agua con una hoja? Ponerla en un sitio y que se llene de agua. Con una hoja de estas debería poder pillar agua. Voy a ver si ahí abajo el agua es potable, porque la de arriba no era potable. Si es que hay agua por aquí, que no creo que haya agua. ¡Hostia! Una víbora. Vale, mejor no pasar por ahí, por lo que sea. De hecho, agua, el coco. El coco, si le pegamos una hostia, se debe de abrir, ¿no? Y tiene agua. Ahí está. Agua potable, vale, beber. Vale, ¿cómo vamos de agua ahora? Jodidamente, pero vamos bien. Voy a que pegar hostias a las palmeras para que caigan los cocos y que no nos maten. No es mala esa, ¿eh? Vale, ¿yo qué iba a hacer? La lanza. Rama larga, hoja de piedra y cuerda. Vale, era con una rama larga. Fabricar. Dame esta hoja de piedra de momento. Aunque esta está pocha, habría que hacer una nueva, ¿no? Hoja de piedra. Y ahora, aquí hoja de piedra. Y esto para hacerme la lanza. Perfecto. Ya tenemos lanza. Vale, ahora, necesito carbohidratos. ¿De dónde saco yo carbohidratos? Recolectar. La fruta. Esto me da carbohidratos y grasas. Vale, ¿voy bien de carbohidratos y grasas? De agua voy mal. Tengo que pillar más cocos. Mira, aquí hay fruta. Esto tiene cocos. Dame los cocos. Vale, quiero los cocos. Coco. Quien poco coco come, poco coco compra. Ahí. Y este también. Me lo llevo. Esto lo recolectamos. Vale, ¿dónde debería de buscar ayuda? Oh, rana dardo, cuidado. Que me pueden envenenar. Vale, ¿dónde tengo que buscar ayuda? Igual tengo que encontrar un poblado o algo, ¿no? Tapires. Allí tiene que haber ayuda, ¿no? ¡Un cacho iguana! Salmina a la aldea de la tribu. ¿La podré matar? Soporte de secado. Hay cosas, aquí hay ramas. A ver, la capíbara igual me mata, ¿no? Abrir mochila, mapa. It's a map. Or at least what's left of it. Páginas quemadas. Los rituales religiosos y las ceremonias curativas de la tribu Yabahuaca no son nada sin ese oraje alucinógeno llamado ayahuasca, que significa liana de las almas en quechua. O en quechua. Está elaborada con vid, concretamente con Banisteriopsis capi, que contiene armina y armalina. Estas sustancias tienen propiedades alucinógenas, pero para acceder a todo el poder de la ayahuasca se añaden otros ingredientes como Diploteris cabrerana, una vid con una elevada concentración de psicotrópicos, hojas del arbusto Psychotria viridis y otras especies características de Sudamérica. No hay una receta concreta, por lo que cada chamán escoge individualmente las proporciones y los ingredientes empleados. Por ese mismo motivo los efectos de la mezcla pueden variar drásticamente. Pulsa M para mirar el mapa. Lambda 2. Lambda 2. Doesn't ring a bell. O sea que nosotros estamos actualmente aquí, ¿no? Hemos empezado aquí. Esta es la cueva donde hemos empezado. Hemos atravesado el río y ahora estamos aquí. Con lo que tenemos que ir hacia el este. Hacia Lambda 2. Podríamos cazar a la iguana. Una araña. El cadáver. Jaula trampa. Podremos comer arañas. ¿Cazamos a la iguana o nos matará? Mira, bananas. De hecho, deberíamos de comer bananas. Hay que seguir todo el río, pero claro, yo no quiero seguir el río porque como haya un cocodrilo, me va a reventar. Esto es para el secado de la carne. Deberíamos de acampar
hacer un fuego, hacernos comida y avanzar. ¡Un cangrejo! Ahí está. Vaya lagazo me acaba de pegar. No te queda espacio en la mochila. Hago espacio ahora mismo. Vale, estoy demasiado cansado para hacer una hoguera. Perfecto, me van a matar. Hoy tenemos que ir hacia Lambda 2. ¿Qué misterios nos deparará Lambda 2? No lo sabemos, pero se encuentra al este de nuestra posición. De hecho, en este campamento creo que va a ser mío a partir de ahora, si nadie me lo impide, porque la verdad es que lo encuentro bastante interesante y bastante acogedor. Aunque llueve y se me moja la hoguera y todo eso, y tengo que ponerla en un buen sitio para que no se me moje. Pero tengo por aquí un montón de piedra, me he hecho también aquí nuestra choza y tenemos que hacer lo del ritual de ayahuasca, que no creo que lo hagamos pronto, y nos dediquemos a ir hacia allí. Estas frutas me harán falta, al igual que la liana esta de aquí. Pero no la voy a pillar de momento, porque ya haremos el ritual de la ayahuasca. Ahora lo que tenemos que hacer es mirar nuestras constantes vitales. Tenemos poca agua, vamos a ver, necesitamos comida, o sea, carne y un poquito de carbohidratos, ¿no? Vamos a ver un poquito de agua. He dejado aquí unos cuantos cocos para que pillen agua. He estado pillando un poquito de cangrejos. He pillado también una mantarraya, que no sé dónde está, creo que está aquí, para poder tener carne. Tengo 2 loros y una raya, ¿vale? Para poder comer. Nos tenemos que dirigir hacia el este, ¿vale? Hacia el este. Así que tenemos que seguir todo el río hasta que haga así y pasar el río. Aunque yo creo que mejor sería pasar el río y guiarnos a través del río, por aquí. A no ser que me venga algún jaguar o algo y me mate. Esperemos que no. Esperemos no encontrarnos ningún depredador en el día de hoy, porque si no, cagamos. ¿Qué le dice una iguana a otra? Somos iguanitas. Badum. Digo, ¿qué es eso? Otra iguana que se ha ido corriendo. Y aquí tiene una pinta de que hay una cueva. ¿Tienes una cochinilla? No, no es una cochinilla. Una cueva. Y pensaréis, hay osos. ¿Cómo va a haber osos en el Amazonas? ¿Cómo va a haber osos en el Amazonas? Ahora algún jaguar. Vale, es una cueva que no hay mucha historia. ¡Fiebre! ¿Qué me han envenenado? ¿Qué hay aquí que me ha envenenado? Herida por veneno. Ostras, que nos morimos. Nos morimos envenenados. Espérate un momento. Hay que salir de aquí un segundo. No sé qué me ha picado. Igual me ha picado un alacrán o algo por el estilo que no he visto. Empeora tu estado. Para dosis alta de veneno hay que utilizar un vendaje combinado con una planta con propiedades de antídoto. Vale. La molineria no. El tabaco. Debería encontrar tabaco. Igual el tabaco es curativo para el veneno. Me está bajando la salud muchísimo. Y tengo fiebre. ¿Me puedo vendar? Si encontrase lo que tengo que encontrar. Pero no lo encuentro, hay que darse prisa. Vale, ya no tenemos veneno, pero tengo fiebre. La fiebre no sé cómo se puede combatir. Imagino que sellando la herida. Pero hay que hacer vendas. Y para ello necesito la planta de la flor amarilla. Punto número 1, no entran en cuevas. Mira, eso es tabaco, creo. Encima tengo sueño, debería de ir a dormir. Y así me curaré la fiebre, supongo, ¿no? Voy a inspeccionarme. Me habrá picado en la pierna. La otra. No. Vale, yo creo que durmiendo... Durmiendo igual nos curamos. Vamos a ir a dormir a nuestro refugio. Ya hemos repuesto la energía, pero tengo que comer. Voy a dejar carne de loro aquí. Carne de guacamayo cruda. Voy a comer proteínas. La araña esta se ha podrido. Todas las setas se han podrido. Voy a comer fruta. Carbohidratos y hidratación. O sea, nos da agua también eso. Voy a tirar todas las setas. Vale, ¿cómo vamos de constantes? Me haría falta un poquito de piña. Vale, debería ir a buscar piñas. Por aquí había piñas en el suelo. Y nos las comemos. Mira, aquí hay piñas. Que me da grasa. ¿Cómo voy ahora de constantes? Vamos bien. Necesitamos un poquito más de agua
Comer un poquito de carne y ya estaría. Ahora tendremos que comer la raya, proteína y energía. Vale, no voy a comer más. Vamos a ir hacia aquel sitio. ¿De noche? De noche. Vamos a seguir el río por esta parte. Vamos a seguir el río, pero tampoco tendríamos que seguir el río de una forma estrepitosa, porque nos podemos encontrar un caimán. Un cocodrilo, mejor dicho, y nos puede matar. Así que vamos a ir despacito y con buena letra avanzando por aquí. Si vemos algún enemigo, nos lo cargamos. Vamos a pillar un poquito de esto para quitarme los bichillos del cuerpo. Punto número 1, no entrar en cuevas. Punto número 2, sigamos a nuestro destino. Hay que tener cuidado aquí. Vale, hop. Es un pecarí, ¿no? Un cerdito, sí. Parece un pecarí. Vale, no me convendría mucho ir por el río. Ya sabéis por qué. Habría que cruzar ya, ¿no? Si son jabalíes, son pecarís. Creo que son pecarís. Corregidme si me estoy equivocando. Creo que son pecarís. Ay, hay algo. Pero no voy a bajar, porque ahí a lo mejor hay peligro. Ahora mismo me encuentro en que tengo que seguir avanzando. Aquí está, hemos seguido el río. Vale, esto es lo que hace así hasta que termina. O sea que es ahí abajo. O será arriba. Este río sigue, pero es cruzando el río hacia el otro lado. O sea, debe de ser por aquí. ¡Anda, mira! ¡Osos hormigueros! No voy a atacar. No os ataco, no me ataquéis a mí, ¿eh? Vale, y aquí sigue el río. Pero yo voy a subir por aquí. Aquí hay río. El río sigue. Y aquí debería estar el campamento, ¿no? Por aquí cerca. Porque aquí hay cuerdas. Efectivamente. Necesito equipo de escalada. ¿Y la ubicación Lambda 2? Vamos a seguir el río hasta que se termine. Y cuando se termine el río es cruzar y ya está. Y ya estamos. El río se termina aquí. Con lo cual, claro, tenemos que subir allí para hacer un gancho. Explora la selva para encontrar el gancho. Claro, pero explora la selva por donde estamos. No creo que se encuentre muy lejos el gancho. A no ser que el gancho se encuentre justo ahí. O en la cueva que tenemos aquí abajo. Otro loro muerto ahí. Voy a bajar y voy a entrar a la cueva. No creo que el gancho tenga que estar muy lejos de esta ubicación. No creo que te manden a esta ubicación para el gancho. Igual sí, pero igual no. No tendría sentido. El gancho debería estar abandonado por aquí cerca. Si hay restos de roca, de cuerda, el gancho tiene que estar cerca. Una víbora. No me envenenes. ¿Voy a arrojar una piedra? ¿No te mato con la piedra? No. Toma. Pavila. Para que no me ataque y llevarme veneno de gratis. Ha sido en mi defensa, lo juro. Lo juro que ha sido en mi defensa. No le he matado porque quería, ¿eh? Que también ha sido en mi defensa. Me iba a picar. Bueno, picar, me iba a morder. Picar no. A ver, yo creo que el gancho no debe de estar muy lejos. El gancho se debe de encontrar en esta localización. Si no, tendremos que seguir buscando a lo largo de todo el Amazonas y encontrar el maldito gancho. Imagino que el gancho... Nueva ubicación. Otra cueva. Y hay un alacrán. Muerto. Vale, hay que tener cuidado de escorpiones. Las iguanas me dan igual. Me la llevo también, que es comida. No está el gancho. Hay que seguir buscando.
Armadillos. Me lo llevaría como mascota, la verdad. Podríamos llevárnoslo como mascota y le ponéis nombre en los comentarios. De hecho lo vamos a hacer, me lo voy a llevar. Vas a venir conmigo y te van a poner nombre en los comentarios. ¡Hala! Tú te vienes conmigo. ¡Ale! Te vienes conmigo. Y no llores. De hecho estoy por llevarte a base y dejarte allí. Mira, aquí hay restos de civilización. Nueva ubicación. Otro sitio con gancho. Aquí tenemos que usar el gancho también. Otra zona para poder venir a futuro. Tú te vienes conmigo. Te voy a llevar a base y te van a poner nombre en los comentarios, ¿vale? Ponedle un nombre bonito. No le pongáis un nombre feo, ¿eh? Me voy a hacer una granja de armadillos y le vais a poner nombres en los comentarios. Vamos a llevarlo a casa. Estos eran termiteros, ¿no? God damn it. Exactamente. Sarpullido. Que me está bajando la salud. ¿Cómo me curo el sarpullido? Que me voy a morir llevando a Pepe a casa. Sarpullido. El cuerpo elimina de forma natural las reacciones alérgicas. Un ventaja combinado con una planta con propiedades antihistamínicas acelera el proceso de curación. Si tuviese vendas, claro, a lo mejor el sarpullido me lo provoca el armadillo. No tiene por qué, ¿no? Que sí, ya, deja de llorar, pobrecito. Me estás dando pena. Pobrecito. Te voy a hacer un corral. Vale. Vamos a hacer el corral. Te la has ganado. Y te van a poner nombre en los comentarios. Vas a ser un pro. Corral. A poner un corral y lo vamos a poner... Pues que es muy, muy, muy grande, ¿eh? El corral lo vamos a poner aquí, en todo el medio. Ahí, en todo el medio. Ramas largas. A farmear. Venga, que te voy a... Ya tengo tu casita lista y preparada. Vas a inaugurarla y te voy a traer un compañero. Si lo encuentro. Si lo encuentro. Voy a tener mi granja de armadillos. Armadillolandia. ¡Hala! Comedero. Claro, yo no las puedo tamear como tal. ¿Tengo que dejarte hecho un comedero también? Y agua también. De momento te voy a dejar así, porque te tengo que poner algo para comer. Ladrillo de barro. Te voy a dejar el comedero aquí. Voy a hacer 2. ¿Vale? Y te tengo que hacer algo para beber. Claro, habrá que hacer esto también. El mezcladero de barro. Para poder hacer los comederos del bicho este. Y tendremos que traerles insectos, ¿no? ¡Eh! ¡Que se ha salido! ¡No! Hambre 68%, hidratación 57%, confianza 4%. Si te cierro no te escapas. O sea que ya lo tengo tameado. Y me gano su amistad, claro. Quiero que sea mi amigo. Quiero que sea mi amiguito. Claro, ¿cómo te doy yo agua, machote? ¿Cómo te doy yo agua? Heces. No quiero caca. A ver, las heces te las voy a quitar porque esto es feo. Hidratación 56. ¿Bebe del abrevadero? Claro, beberá del abrevadero. Tengo que poner el abrevadero aquí. Vale, creí que el abrevadero iba a ser más grande, pero no, es chiquitito. Vale, vamos a terminar lo del barro. Hay que hacer lo del barro, que si no perdemos a nuestro pequeño Patricio. Si queréis que se llame Patricio, lo dejo Patricio. Si no, pues poned el nombre ahí en los comentarios. Vamos a seguir talando, gente. Pum. Y pum. Barro de río. Vale, voy a por barro. Voy a la orilla del río. Cojo barro. Vale, ahora tengo que dejar el barro ahí. Y supongo que tendré que añadir. Y más barro. Así que ya está por aquí. Ahora hace falta aquí poner ceniza de hoguera. ¿Y esto no deja ceniza? ¡Otro! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Hala! Ya tenéis 2 nombres que poner a los pequeñajos. ¡Hala! Me lo llevo. Secuestrado.
Pa' base. Que encima que estoy liando una para daros de comer y todo, ya podéis durar, ¿eh? Que duren, que duren. Ya podéis durar. ¡Hala! Desatar. Quiero matar un mono, me lo quiero comer. ¿Puedo comerme un mono? Sí, ¿no? Vamos a dejar esto por aquí. Faltan 3 ramas. Vamos a hacer aquí triquiñuelo. Lo que tengo que hacer por los armadillos. De hecho me encontré un armadillo. Me encontré un armadillo aquí. Y vamos a pillar un tercero. Para que le pongáis nombre y no os peguéis por los comentarios por ponerle nombre a un armadillo. De hecho está aquí, el condenado. Para adentro tú también. Voy a hacerme una granja de armadillos. Así que ya sabéis, 3 nombres para los 3 armadillos. Os traigo un compañero. Os traigo un compañero. Os lo dejo aquí. Os lo dejo ahí el compañero. Hambre 77. Hambre 54. ¿Y no os puedo tirar yo un insecto aquí y os lo coméis? Yo voy a cocinar mientras. Voy a cocinar el ratón. Vale, no puedo, claro, tengo que cocinar la carne. Recolectar. Vale. La carne de este también. Me he encontrado un sapo asado. Comer. Voy a dejar ese por ahí. Esto de carne aquí. Esto aquí. Vale, aquí. Aquí por lo que sea no sé. Mira, no hace falta el techo. No hace falta el techo. Aquí estamos resguardaditos. Vamos a comer un par de bananas. Con un par yo creo que es suficiente. Y necesitamos encontrar piñas. ¿Qué me ha picado? ¡Ah! Perfecto. ¿Tú de dónde te has escapado? ¿Has roto la trampa? Ah, no, que hay otra ahí. ¡Ostras! Veneno 3, ¿eh? Me voy a dormir. A ver si así se arregla. A dormir. Chicos, he muerto. He muerto por una picadura de araña y he perdido todo el progreso porque no podía guardar. Así que ahora me voy a dedicar a explorar. Porque ahora estamos... Claro, esta parte no la hemos visto. Ya sabemos que aquí hace falta un gancho, aquí hace falta un gancho. Vamos a seguir toda esta parte por arriba. Vale, voy a inspeccionar toda esta zona. Y... por una maldita araña que tenía aquí, ¿eh? Por una maldita araña. Me ha picado una araña. El veneno me ha matado, ¿eh? Me ha matado el veneno. ¿Cómo voy de comida? Vale, por aquí este sitio huele raro. De hecho, esta zona es un poco rara, ¿no? Nueva ubicación. OT, Operación Triunfo. Nueva ubicación. Es aquí. Rastros de los nativos. No emplean ningún alfabeto, solo dibujos sencillos. Mía podría ayudarme a traducirlo. El viento silba. ¿Hay algo detrás de la roca? Esto seguramente sea para el final de la aventura. Habría que continuar por aquí y mirar toda esta zona del principio. Porque igual por ahí también hay nuevas zonas que hay que visitar. Vale, ya estamos en el campamento. Vamos a hacer el ritual de la ayahuasca. Vamos a meter aquí esto. Ah, vale, no se puede meter todavía. Primero hay que hacer la hoguera, ¿no? Hay que pillar la vid también de la Banistreposis esta. Vale, hay que hacer hoguera pequeña. Hacemos una. Encender una hoguera bajo un caldero ceremonial. Vale, eso de primeras. Así que vamos a hacer una hoguera. Vale, necesitas brasas. Pasa que ahora no lo voy a encender porque llueve. Vale, es de noche. Estoy con una intoxicación alimenticia, pero yo voy a hacer el ritual de la ayahuasca. Así que vamos al lío. Vamos a prender esto y vamos a hacer magia. Perfecto. Brasas ahí. Vale, ahora aquí añadimos todo y ritual. A ver. Esto supuestamente me repone todo. Hey, what are you doing here? Pero claro, veo visiones porque estoy... Hey, wait. Espera, ¿pero qué? Igual me enseña el sitio en el que hemos ido, ¿no?
¿Cómo mola, no? Vaya fumada. Y nunca mejor dicho. Vaya fumada y nunca mejor dicho. Sí, nos va a enseñar el sitio este. Vale, pero yo no puedo pasar. Hey, kid! Where are you? Ah, que estamos en otro sitio diferente. Where am I? Vamos full ayahuasca, ¿eh? Hasta arriba. Ahora me saldrá un enanito aquí bailando cumbia. ¿Chaval? Kid? Hello? Do you remember how we got here? A ver. No. Mía, ¿eres tú? Mia? Is that you? Son ruidos de tribu, ¿no? ¿Me tengo que mover? Ah, me tengo que mover. ¿Dónde voy? No tengo un sitio claro. Ah, aquí. First contact is always difficult. They're extremely weary. La tribu. I don't remember anything. You were calling to me. I ran out of the tent and... They have to be. Civilization is killing them, and we don't even realize it. Mia, Maybe it would have been better if I'd just died back then. Mi mujer. I... O sea, que esto nos da visiones. The conquistadores brought their diseases here with them. Many tribes were wiped out, and the rest moved even deeper into the jungle. Que nos cuente un poco más de la historia de Chief la tribu, Green ¿no? went on and on about whole generations of his ancestors being decimated, until they received a gift from the jungle. And me? Naively, I assured them about our good intentions. Aquí hay algo. Cuaderno de Mia. Hoy he llegado a la aldea. Hasta el momento no he logrado comunicarme con los Yabahuaca. Me tratan como si fuera invisible, aunque prefiero eso a que me persigan. Debo ganarme su confianza, mostrarles que soy como ellos, y eso implica dejar los lujos de la tecnología. A ver cuánto duro alimentándome a base de plátanos. Jake se ha quedado en el campamento. Me preocupa su estado. Cuando se cayó se hizo bastante daño. Dice que está bien, pero juraría que ni él se lo cree. Espero que todas esas sean imaginaciones mías y que esté bien. Sé que es un hombre adulto, pero es tan torpe. En la selva no se puede dar un paso falso. Hasta el más mínimo roce puede ser letal si se infecta. No quiero ni pensar en ello. Mira el walkie-talkie. These children, I've seen them before. I miss them, you know? I wish I could see them again. Just let me. Está contando un poquito los recuerdos de lo que nos contó ella o lo que ella estaba haciendo con la tribu, ¿no? Igual habrá que tomar más ayahuasca. They trusted us. Embraced us as their own. They even shared their secret with us. Haciendo la danza de la lluvia, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Este está aquí. Este yo creo que es malo algo.
Pues supongo que tendré que tocar a Mia y ya está, ¿no? Ahí está. I just wanna... Regalo. Jake? Come in, please. I need you. Mia? Wait! I'm here! Ahora volvemos a la realidad, ¿no? Hello? Jake? Please. I can't live without you. Ojo. Mia, is it really you? What happened? Are you safe? Gracias a Dios que estás vivo. Me? I'm safe. Trust me. Tell me what happened to you. I was losing it trying to contact you. I was hoping you could tell me that. You called me in the middle of the night, and I ran out to look for you, and all I remember is running and falling? Wait, you fell? That doesn't sound good. Que estamos estableciendo contacto con ella. Take it easy. Breathe. Do you know where you are? No, estoy en un río. I Estoy en un campamento. have no idea. Campamento Can you Flippy. give me some clue as to your whereabouts? A landmark or something? He encontrado un mapa. Found a map. It's half burnt, but there's a location marked on it. Lambda 2. Not sure what it is. Do you? No, I don't think so. Can you get there? Not without climbing gear. You tell me. Left me. Mia? Come again? Y si me Breaking dejaste. up. Without. Oh, Hope. Mia? Mia! Oh, fuck. Otra Battery's vez. dead. Nos quedamos sin batería. Perfecto. Espera que se cargue la batería de la radio. Vale, ya hemos hecho el ritual. Ahora, tenemos que... Esto lo tenemos pendiente, lo de la puerta que hemos visto. Que ha entrado el niño por ahí. Tenemos que pillar el gancho. La ayahuasca me ha mostrado mis recuerdos, pero sigo sin acordarme de lo que pasó. Vi a Mia en la aldea de los nativos en los primeros días. ¿Debería volver a hacerlo? Mia, por fin se ha puesto en contacto conmigo. No me queda batería durante el día. Puedo cargarla con el sol, solo tengo que esperar. Vamos a hablar con ella. Tengo un 12% de batería. Hello? Mia? You there? Jake? Oh my god. I'm freaking out here. Why did you go silent? What happened? Battery died. I had to charge it, and we can't talk long. Just tell me where you are. I'll find you somehow. Me? I told you. I'm safe. Let's focus on you, okay? Report everything. I'll always be here for you if you need to talk. ¿Estás en la Does tienda? that mean you're in our tent? You know I'm safe. I already told you. Don't waste a battery. I'll be wherever you need me. Sí, pero no me ha dicho dónde Okay. está. Will do. Sospechoso, ¿eh? Over and out. Bueno, esto ya hablaremos con ella el próximo día. Porque el próximo día ya tendremos nuestros armadillos aquí colocaditos. Les pondremos nombres, tendremos ya todo hecho y preparado. Y veremos a ver qué nos depara la aventura. A ver si podemos encontrar a nuestra mujer. Que la han secuestrado, está perdida, ¿no? Bueno, el perdido soy yo, que estoy en medio del Amazonas, ¿no? Estamos justo donde lo dejamos y la verdad que los armadillos montaron una evasión y se han escapado todos, me han roto todo y se han escapado. Sí, o sea, me han dicho que como me vuelvan a ver molestándoles que van a tomar acciones legales contra mí. Así que vamos a dejarles tranquilos en su hábitat natural y no vamos a encerrarlos porque ¿para qué queremos más? Hoy tenemos que seguir con la historia. ¿Os acordáis que hicimos el ritual de la ayahuasca aquí? Que se rompió el jarrón. Y tenemos que ir a Lambda 2 porque necesitamos el gancho. Bien, tenemos que abrir la cueva. Porque hoy tenemos que seguramente visitar todo esto de aquí.
Con lo cual tenemos que tener cuidado con los nuevos peligros que se avecinen en esa nueva zona de la selva, porque la verdad que vamos a estar un poco jodidos. Por cierto, teníamos que hablar con Mia. Y también vengo bien pertrechado. Como veis, llevo una lanza de obsidiana, ¿vale? He recolectado unas cuantas piedras de obsidiana para hacerme una lanza de obsidiana. Aquí la tenemos. Tenemos también un arco para poder cazar, pero es muy complicado el cazar con arco porque se tambalea muchísimo, se mueve más que los precios. Tenemos también un hacha normal de piedra, nos haremos de estas poco a poco, y también llevo una maza pesada de piedra por si acaso me encuentro algún miembro de tribu para poder darle en la cabeza y matarle rápidamente, que es una muerte lenta, pero no... Bueno, una muerte lenta no, que es una muerte rápida y no dolorosa, ¿no? Vamos a pillar las larvas, porque sí es cierto que ya he visto algo para counterear a los jaguares. Y a ver si nos encontramos hoy alguno, porque en los episodios anteriores no hemos visto ninguno. Por cierto, la puerta se ha abierto y no he hecho nada. No he hecho nada y se ha abierto la puerta. Ah, claro, cuando hacíamos el ritual de la ayahuasca... La puerta se abre, que por cierto, tenemos que hablar con Mia. Hello? Mia? You there? Jake? Oh my god, I'm freaking out here. Why did you go silent? What happened? Battery died. I had to charge it, and we can't talk long. Just tell me where you are. I'll find you somehow. Vale. Me, I told you. I'm safe. Let's focus on you, okay? Report everything. I'll always be here for you if you need to talk. Vale. ¿Estás en la tienda? Does that mean you're in our tent? You know I'm safe. Ese comentario ha quedado un poco de controlador, pero no, la verdad que no. O sea, el que está perdido soy yo, realmente. O sea... Okay, will do. Vale, tenemos que tener cuidado con todo. Hay que ir mirando al suelo, porque el suelo yo creo que es lo más peligroso de la selva del Amazonas, porque claro, puede aparecernos una víbora y explicárnoslo, la verdad. Pero estamos en una nueva zona. Debería de recolectar piedras. Vamos a seguir hablando con Mia acerca de la aldea. Hey, Mia. Lore, About mientras this village I exploramos. Yes? What about it? It's abandoned, but I found a few burned items that couldn't belong to the tribe. These came from outside the jungle, it looks like. Cuidado que eso era una You're iguana, certain ¿no? we Sí. haven't been here before. The tribe fears our world, but they would never burn our things. They know we are not the enemy. Estamos tirando por aquí. Seguimos el río, porque estamos tirando por la izquierda. Yo creo que primero voy a explorar la parte de la izquierda del mapa y ya luego avanzamos en la parte de la derecha. Que por cierto, nos tenemos que hacer un refugio en puntos estratégicos, tal como por aquí, otro refugio por aquí, otro por aquí y otro por aquí. Por si acaso. Vamos a seguir el río, aunque no me inspira mucha confianza. Y por cierto, se me ha olvidado enseñaros que también voy con armadura. Me he hecho como armadura de hojas para los brazos. Llevo armadura de hojas en los brazos y llevo armadura de hueso en las piernas, para evitar laceraciones por encuentro con algún depredador que nos ataque. Así mejor prevenir que luego lamentar. Deberíamos de hacernos un refugio cerca de aquí, pero deberíamos de continuar el río, aunque no es lo más... No es lo mejor que podría hacer, puesto que puede haber cocodrilos acechándonos. ¿Qué es eso de ahí arriba? Es un poblado nuevo. Es un poblado. Ahora iremos a visitarlo, pero primero vamos a ver qué se cuece por aquí. Mira, lugar de escalada. Vale, esto es la parte que conecta con nuestra zona de guardado. Y nuestro asentamiento. Nuestro primer asentamiento, mejor dicho, ¿no? Vamos a ir hacia allí. A ver qué es. Eso es un tapir, ¿no? Sí, es un tapir, pero no... ¡Eh! ¿Qué bufas tú? Toma. Ya no vas a bufar más, me llevo tu carne. ¿Estoy escuchando al tapir o es un puma? Estoy cagao. Y deberíamos de dormir, porque... Bueno, está amaneciendo, mejor dicho, ¿no? No, está anocheciendo. No te voy a hacer nada, tapir, tranquilo. ¿Qué es esta zona? Aquí hay muchos barriles. He encontrado algo, unos edificios.
I found something. Some buildings. Building in the jungle. What kind of buildings? I don't know yet. Give me a moment. Nueva ubicación. ¿Qué es este sitio? ¿Qué es este lugar? Los edificios que te dije parecen abandonados. Puede que fuese una fábrica de droga. Those buildings I mentioned look like La they're vamos a abandoned. robar y la vamos a Drug factory, vender, ¿eh? maybe? Wait, what? A drug factory? Here? Are you sure Tiene toda there's la no one in pinta, there? ¿eh? Tiene toda la pinta. Parece que lo usaron hace poco. Parece abandonada. It's fine. Okay, Mia? Remember, keyword. Jaguar. Abandoned. No one would Creo. just abandon all this and leave. He escuchado un We're in the rugido. middle of the jungle. There's nowhere to go. Please, be careful. Estoy cagado, ¿eh? Porque es de noche y no veo nada. Pero yo creo que era un jaguar, porque he escuchado un gruñido. Lo que sí tenemos que explorar muy bien esta zona para robarles droguita. Y nos la llevamos. Luego la vendemos. ¿Qué es esto? ¡Un machete! No me queda espacio. ¿Qué podría tirar? El hacha. Aunque está oxidado, igual se nos rompe. Cacerola. La cacerola podría llevármela. Una lata. Una cacerola para que almacene mejor el agua. Esa no es mala. Hoja de tabaco, hierba desconocida. Esta la voy a tirar porque no sé lo que me proporciona. Así que me voy a llevar esto. La lata no sé si llevármela. Aunque vamos muy pesados ahora mismo. Hay que tirar cosas. Hay que tirar cosas. Y así vamos un poco más livianos. Vamos a leer la nota. Triturar una bolsa de hojas con una desbrozadora. Verter ácido y fertilizante. Botella azul por encima. Amasar. Colocar en los barriles. Verter gasolina. Añadir sodio y el contenido de la bolsa con KCO3. Eso es como se hace la fórmula secreta para hacer droguita. No la copiéis, ¿eh? No hagáis esto en vuestras casas. No hagáis esto en vuestras casas. Vamos a ver si hay algo más por aquí que me pueda llevar. Pero creo que aquí yo creo que sería un buen asentamiento como para hacerme aquí una choza para poder dormir. Más que nada, lo mismo aquí hay una cama. Pero no debería. Estaban haciendo droga. Microondas. El microondas es un poco pocho, también te diré, ¿eh? Nuevo diálogo sobre el You cártel. don't think that the tribe attacked them, do you? It could be why this place is empty. The Yabahuaca are not violent. If it was them, No, los they Yabahuaca no must han have been sido. provoked. This place almost looks untouched. I mean, if they were Mira, at qué war, wouldn't they have burned it comida. down? They would have never started a fire in the jungle. They consider it sacred. Podemos dormir Right, aquí. right. Okay, over and out. Podemos dormir aquí, ¿eh? Tenemos comida aquí. Y tenemos cosas. Vamos a leer las notas. Vale, estos son todo lo que hacen cada semana, ¿no? Y todo lo que producen. Deberíamos de dormir. De hecho, sí. No quiero explorar la selva de noche. Vale, amanece un nuevo día. Pero hay que explorar toda esta zona. A ver si encontramos cosas nuevas. Ahí había una lata. Que la lata no servirá para nada. Salvo para llenarme de agua. Cuchillo de hueso ya tengo. Las patatas me las voy a comer. Y me debería llevar barrita de caramelo. Voy a llevarme... Voy a abrir la bolsa. Paquete de nueces. Voy a llevarme comida. Así no tengo que pillar nada más. Mira, aquí hay atún. Vamos a seguir hablando con Mia. He encontrado jaulas. Even found some cages. Someone was being held here. Any idea who it was? Pues no sé, igual Yabahuacas. ¿Un miembro de la tribu? A tribesman. I found some amulets here. Why would they lock up a tribesman? A war over territory, maybe? There's a village nearby. Maybe there's a conflict. I don't think they got along well. It's possible. Vale, ha parado de llover. Debería llevarme ya la cacerola. 3 de hidratación. ¿Cómo vamos de comida? Debería de cocinar. Paquete de nueces, esto me dará grasa. La carne de armadillo está
Está todo pochado. La lata sí me da proteínas. Me va a llevar también otro zumito. Y vamos a seguir explorando, ¿no? Vamos a irnos de este asentamiento. Aunque deberíamos seguir, yo creo, las marcas de neumático, ¿no? Por si acaso. Vamos a seguir hablando. Me llamaste en medio de la noche. ¿Qué pasó? Yeah, just before the accident, you called me in the middle of the night. What happened? My lamp went out. I panicked. Tenías miedo. No, come on. You were scared. What happened? I know. I'm sorry. Don't worry about me. I need to know if everything's all right. Okay? De hecho, It's not all right. How can it be? You're out there. Far away from adiós sanguijuelas. Hey, you're right. It was just a dumb question, okay? Aquí hay un I'm just cadáver. worried. I know, mi amor. Vale, ¿dónde debería de ir? Me estoy perdiendo. Debería de ir por 50-29. Estamos yendo bien, ¿no? Hay que ir hacia el suroeste, ¿no? Deberíamos de ir por aquí. Vamos a ir despacio por si acaso. Que no me fío ni un pelo de esta zona. Hay una cueva. Lo bueno que estamos en el Amazonas y en la cueva no puede haber ningún oso. Ese es el punto positivo que podemos tener de todo esto. En el Amazonas no hay osos. Vale, esta cueva... Mira, estamos en 54-29 más o menos, ¿no? Vamos a ver qué hay aquí en la cueva. Porque igual la cueva... Mira, tenemos aquí obsidiana. Pero ¿por qué no puedo pillarla? No me deja pillar esa obsidiana. Esta cueva conecta... Un alacrán. Mejor no ir por ahí. ¿Esta cueva conectará con algún otro sitio? A lo mejor hay algo aquí dentro. Y mirar siempre al suelo. Siempre al suelo. ¡Eh! Aquí tienen más cosas. Cecina. Me la voy a comer. Esto me dará proteínas. Pues ya ves. Carta. Marcela, ayer te vi entre los árboles. No está bien que vengas tan pronto. Todavía no estoy preparado. No te he llamado porque esto se ha vuelto muy peligroso. Ya te veré. De momento no te acerques al laboratorio. Hace un par de días pillaron a un gringo que estaba merodeando por la selva y trajo esa maldita enfermedad con él. Raúl enfermó enseguida. Yo huí para no contagiarme. Tendremos que ir con otra persona, pero no te preocupes. Encontraré a alguien. Siento que las cosas no vayan según el plan, pero todavía puedo arreglarlo. Solo necesito descansar un poco. Hace mucho calor y la selva es tan sofocante que ya cuesta escribir. Las letras bailan ante mis ojos. Deberías esconderte en esta cueva. Es fresca y segura. Bebe mucha agua. Atento, gente, hidrataos, muy importante. Pero no del río, que es donde vertemos los productos químicos. Iré a buscarte en cuanto pueda. Firmado, Tiago. Vale. Vamos a ver qué tenía por aquí. Patatas fritas. Paquete de nueces. Me lo voy a comer. Y aquí, barrita de caramelo. Lata. Una lata vacía. Do you want to play with a snowman? O sea, que si quieres jugar con un muñeco de nieve. Hazme un muñeco de nieve. Pero con nieve de verdad, no con nieve... Ya entendéis. Llevo mucha cosa encima. Lo bueno que esto no es perecedero. Y esto me lo puedo llevar siempre encima. Pues mira tú por dónde me he encontrado más provisiones de comida. Mapa, nueva ubicación. Vale, hemos salido por el otro lado. Ahora... hay que seguir recto. Lo bueno y lo malo. Lo bueno es que está todo muy en calma. Lo malo, que de un momento a otro pueda acecharme algún depredador. Que no sé si hoy vamos a ver algún depredador. ¿Qué es esto? Nuevo diálogo desbloqueado. He encontrado una carretera. This might sound weird, but I found a road. What? How so? Someone must have come through here recently. Vamos a seguir la I'm carretera, gonna ¿no? check it out. Oh, great. Looking forward to some good news. Vamos a continuar la carretera, a ver si... ¡Eh! ¡Eh! ¡Un jaguar!
Te estoy... Pero, si te estoy dando. Pero... ¿Te vas a morir? ¿O qué? Uf. Lo hemos matado. Estaba acechando. Estaba acechando. ¡Rápido! Tenemos que aplicar un vendaje. Tenemos que aplicar un vendaje en la herida. Rápido, rápido, rápido. O sea... Ha pasado una cosa muy extraña. O sea... Ha pasado una cosa súper extraña. Me ha pegado un lagazo. Le he tirado la lanza. No le ha hecho nada. Necesito ver e inspeccionarme otras zonas, porque tengo laceraciones en todos los lados. Ostras, pero es un poco lamentable, o sea... ¿Me ha hecho más daño en otros sitios? Ya estaba tardando mucho el jaguar en atacarnos, ¿eh? Vale, aquí estoy bien. Aquí no tengo laceración. Lo que tengo que parar es la hemorragia. Yo creo que con esto la habré parado, ¿no? Fiebre. Se me ha infectado. ¿Y ahora cómo puedo desinfectarlo? Poner gusanos sobre la herida y esperar a que se coman todo el tejido muerto. Duele y reduce la cordura. Sinceramente... no puedo. Que se los coman. Aunque me baje la cordura, pero es que es lo que hay. Vale, deberíamos de buscar rápido una planta. O sea, llevo todo el día sin encontrarme un jaguar y me lo encuentro ahora de cara. Pero si el combate ha sido lamentable, ¿eh? Necesito la planta. Si no tengo planta me voy a morir, ¿eh? Porque tengo fiebre. Voy a volver al asentamiento para así dormir, porque me voy a quedar dormido en el suelo y van a ser problemas. Porque si me duermo en el suelo me van a comer los bichos. Porque me está bajando la... Pero no te quedes dormido aquí. Nos quedaba poco para llegar, cabezón. Tengo gusanos. Vale, la herida sigue abierta. Ahora hay que aplicar un vendaje, ¿no? Necesito descansar ya. ¿Y qué le hago? Tengo gusanos. Tengo gusanos, tío. ¿Cómo me quito los gusanos? Si duermo igual me muero. Vale. Más 3 de cordura. Pero... tengo sed. Vale, hueso. Recolectar. Con esto vamos a quitarnos los gusanos. Aguja de hueso. Vale, pero me debería poner un vendaje ahí, ¿no? Pues no hace falta. Vale, sigamos explorando. Me hace falta encontrar... Mira, aquí tenemos la planta. Creo que es esta. Pero me hace falta hacerme vendajes. Hierba desconocida. La hoja de tabaco fuera. De veras como luego la necesito para algo. Pero me hace falta la otra para hacer vendajes. Y rastro del coche. Vamos a seguir el rastro, ¿no? Que por aquí tiene que haber molinera 100%, ¿eh? Aquí hay agua. Creo que estamos en el estanque. Y una tortuga ahí. Igual ahí puede haber molinera aquí abajo. Creo que estamos aquí. Justo. Pero necesito la planta para poder hacerme vendajes, porque si no, no voy a poder y me voy a morir. De hecho, aquí está, mira. Hoja de molinera. Fabricar. Vale, con esto y con esto... No, será hacerme primero los vendajes. Vale, y ahora... esto. Y esto... vendaje de hosta. Vale, y esto... me va a venir bien... para el brazo, supongo, ¿no? No me deja. Una planta con propiedades antibióticas. A lo mejor tengo la planta... y es esta. No, que no puedo ponerme el vendaje normal. Y necesito descansar. Debo de llegar rápido a algún sitio. Voy a seguir recto. Mira, una nueva zona. Estoy jodido de salud, ¿eh? Por las malditas heridas. He encontrado un muelle. Hey, Mia. Found a dock, but it looks abandoned. Are you
sure there's no one around? No hay nadie. Sí, estoy solo. Yes. I'm all by myself. Damn. Honey, just stay strong. Yeah. I know. Vale. Estamos aquí. En el muelle. Y podríamos aprovechar para dormir. Ahora que lo pienso. Vale, se ha hecho de noche. Me había desmayado. Vale, habrá que seguir investigando, ¿no? Lo que pasa es que no me voy a meter por el agua por peligro de caimanes, que lo mismo hay alguno. Deberíamos de explorar la parte de la derecha del mapa. A ver si encontramos algo. Pero deberíamos de ir de día, porque de noche me fío yo un pelo. Voy a ir con el arco siempre por si acaso. Vale, ahora mismo estaríamos por esta zona de por aquí. Deberíamos de seguir las pisadas del coche. Y deberíamos de mirar a ver si encontramos más molinera. Para hacernos más vendajes. Heces de animal. Nutritivo, ¿no? ¿Cómo entraba una caquita ahora mismo? No, mi personaje no tiene coprofobia, tranquilos. Vale, ahí abajo hay plantas, pero no las que necesito. Este sitio tiene que estar por aquí, ¿no? ¿O es esto de aquí? ...48-16... Estamos aquí. Hay que seguir. Y si encontramos la planta para hacernos vendajes, mejor que mejor. Mira, justo. Digo, de noche no la vamos a encontrar, pero sí. La tenemos aquí. Vamos a fabricar vendas. Vale, tengo sanguijuelas. Vale, ya está. Curado. Estamos joya. Continuemos. Voy a ir full derecha, aunque aquí hay una cueva. Y en la cueva lo mismo hay algo. Lo he visto, o sea, no os preocupéis que esto lo he visto por lo que sea. Lo he visto por lo que sea. Vamos a recolectar. Vale, lo tendré en el inventario, ¿no? Supongo. Dame la flecha. No quiero tu carne. Hay una cueva aquí. Nueva ubicación. Cueva. No. Piedra de obsidiana. Menos mal que no me ha picado, ¿eh? No hay nada, pero puede servir como asentamiento. Y hacernos aquí una pequeña choza. Estoy por hacerme aquí dentro una choza, ¿eh? De hecho, me la voy a hacer. Pues choza construida. ¡Ay! Me acabo de echar un sueñecito porque estaba un poco cansadito. Estoy jodido de salud porque me hace falta comer todo tipo de cosas. De hecho, me hace falta proteína. Que proteína como tal, me voy a comer esta lata. Me voy a comer también este coco. Y yo creo que una barrita de caramelo. Y con esto estamos ya Gucci, preparados para seguir explorando el mapa, ¿no? Porque tenemos que explorar toda la parte del este del mapa. Aunque me gustaría ir a la parte de aquí del río a ver qué hay. Y estoy sucio. Así que nos tenemos que lavar. De hecho, sigue todo como el último día. Así que hoy me tiene que venir a atacar algo porque si no... No, no quiero beber. Quiero lavarme, que estoy sucio. Gracias. Voy a dejar aquí esto. Y la lata. La lata vamos a dejar aquí para que vaya pillando agua. Y debería de cazar el armadillo, porque necesito una mejor armadura. Viendo lo visto que me pasó con el jaguar, corre mucho. No voy a gastar energía en ir a por ti. Pero debería de cazarlo. Yo creo que si le doy un flechazo igual se desangra. Se ha quedado ahí cuajado en mi momento. ¿Te vas a desangrar? ¿O no? No se desangra.
Se tiene que desangrar, ¿no? A ver, le estoy dando en caparazón. El armadillo se ha... Me acaba de explotar la cabeza. ¿Te has tirado TP? Sí, sí, métete dentro, que de aquí no puedes salir. Métete dentro. Métete dentro, crack. Que de aquí no puedes salir. Te recolecto la carne para mí. Carnecita rica para mí. Vale, tenemos caparazón. Vale, con esto podemos hacernos una mejor armadura. Vale, con una hoja de banano tenemos una hoja de banano, el caparazón y 2 cuerdas. Nos podemos hacer la armadura de armadillo. Fabricar esto y 2 cuerdas. 1 y 2. Armadurita de armadillo. Y ahora esto nos lo vamos a poner en el brazo. Pero vamos a poner esto por aquí para poder tener sitio y espacio para esto. ¿Me estás jodiendo y me estás diciendo que no me la voy a poder poner en el brazo? Ahora sí, ¿no? Vale, armadura de armadillo que me la voy a poner. Me debería poner aquí, ¿no? Esto fuera y esto aquí. Vale, perfecto. Y la de hoja la dejamos aquí. Pillo los vendajes. Y tenemos que hacer comida. Vamos a hacer la carne de guacamayo y esta carne de armadillo. Esto lo destruyo, esto me lo como. Tengo cosas pochas en la mochila. Eso, por ejemplo. Vamos a esperar que se haga y nos vamos. No sé si aquí habrá algo, pero molaría mirar por aquí, ¿eh? Voy a dormir un poquito hasta que se haga de día. Y ya nos vamos a explorar. Estoy deshidratado. Ya nos hemos despertado. Buenos días por la mañana. Amanece un nuevo día. Aquí en nuestra comunidad. Pero sí, la carne se me ha ido a la mierda, ¿no? Pero bueno, voy a beber, que es lo importante. Hidratación. Hidratación. ¿Vamos bien de bebida ahora? Vamos, Gucci. Me llevo el cuenco. Y me llevo esto. Una flecha. Vamos a pillar nuestra cazuela. Adiós, señor Tortuga. Voy a seguir explorando el bosque. Tu carne me la llevo. Me he cargado. Eso es que por aquí hay algo extraño. Vale. Lo he escuchado. Le maté. ¿Qué? ¿Ahora qué, eh? Ahora soy un pro. Ahora no me has atacado, ¿eh? Directo en la cabeza. Sí, sí, saluda, que es lo único que vas a hacer. Ahora soy un experto cazador de pumas. ¿Y ahora qué, eh? ¿Y ahora qué? Hoy son chiquititas. No os voy a hacer nada, no os voy a hacer nada. Ratón. Ratón por culero. Necesito encontrar un cadáver de algún animal. ¡Otra cueva! Esto no es la salida de la otra cueva ni de broma, ¿eh? Voy a llevarme de estas. Necesito encontrar algún cuerpo de algún animal que hayan cazado y que esté en descomposición y llevarme gusanos. De hecho, debería hacer una cosa, ahora que lo pienso. Esto por un lado. Y esto por otro lado. Vale. ¡Eh! Esta también me sirve para hacer la placa, ¿no? Ven para acá. Vale. ¿Con esto puedo hacerme otra placa de armadura? Porque si es así hemos triunfado. A ver. Carne de armadillo. Sí, pero este no me ha dejado... No, este no me ha dejado. Te lo dan a veces, no siempre. O sí me lo ha dejado y no lo estoy viendo. ¡Eh! He encontrado un jeep. You're not gonna believe what I just found. A city made
of gold. What? No, it's a Jeep. Well, it's not running anymore, but, you know, there's some useful stuff in it. Tiene que tener cosas aquí, ¿eh? So it's good news, right? I think so. De hecho hay un There's bidón. one thing No that sé si bothers me, llevármelo. though. I found something that looks like a listening device connected to the walkie-talkie. Crazy, right? Igual no. That's not good. Do you think A comer todo. someone might be listening to us? Ni idea. I don't know. This isn't the first strange thing I found in the jungle, you know. Okay, fair enough. Voy a tirar carne. Me voy a llevar el bidón. Y esto me lo This como. might come in handy. Huh. If there's a Jeep here, who knows what Vale, else no I voy a can llevarme la find. cantimplora. Ya que sabemos que está aquí el jeep, podemos volver en un momento dado. Aunque puedo tirar el coco y llevarme la cantimplora. Ahora que lo pienso. Vale. Hemos encontrado algo que nos hace falta. Hay que seguir explorando. Porque esta gasolina seguramente nos haga falta para algo. Para más adelante o algo por el estilo. De hecho, el caminito que lleva a Belén sigue por aquí. Y yo necesito agua para lavarme, que estoy sucio. Soy otaku ahora mismo. Y no puedo. Hay como una especie de asentamiento. No me está atacando nada, ¿no? Vale, no. Tengo parásitos. Y estoy sucio, muy sucio. Come. Todo lo que encuentre me lo como. Aunque hay latas que me llevaré porque son proteínas. Vale, hay que seguir avanzando, gente. Vale, vamos a seguir hablando con Mia. Bebí ayahuasca. Mia, before you called, I drank ayahuasca. It helped me remember our first days here. When you went to the village. What? Jake, don't ever do that again. It's dangerous. Besides, not all you see under its influence is true. But did you get to the village by boat? Yes. Tengo de todo en un momento. Did take part in the ritual. That doesn't change Hala. anything. Listo. I'm afraid of what you might see. Just come back to me. Vámonos. Please. Let's leave the past behind. A ver, me tengo que lavar mientras I'm llueve. trying to, but I need to know what happened. Me iré lavando mientras llueve. O sea, la tía es un poco tóxica, ¿no? En plan de vuelve conmigo, vuelve conmigo, vuelve conmigo. No quiero. Quiero estar aquí con la selva. Soy ahora mismo Mowgli. La selva y yo somos uno. Me quiero quedar aquí. No quiero irme a casa. Casi he llegado al lugar que mencionaste, ¿no? Sabes que esto en verdad... No voy a hablar porque ya ha pasado hace mucho tiempo, ¿no? Debería de haber hablado hace bastante. Pero aquí hay como una especie... No quiero matarme. ¿Esto qué es? Qué bonito se ve todo, por Dios. Vámonos de aquí. Que ahí si nos caemos nos matamos. Vamos a continuar por aquí. Aquí hay tablones. O sea que aquí tendrá que haber algo importante, ¿no? Porque si hay un camino, eso indica que tiene que haber algo importante. Si estoy viendo mucha planta, pero molinera no estoy viendo casi. Y eso es un problemón. Mira aquí justo. Siempre que la quiero... O sea, esto no es como en Ark. Aquí lo pido y me lo dan. La selva me quiere. El Amazonas me quiere. Otra cueva. Vamos a entrar aquí en esta cueva, ¿no? Espérate. Porque he escuchado... No quiero que me piquen, ¿vale? Quiero vivir. ¿Qué es esto? Esto no. Eso. ¿Qué es esto? Mapa nueva ubicación. Es esta cueva, ¿no? Generador. Comprueba dónde lleva el ascensor. Por cierto. Busca ayuda, comprueba la ubicación de Lambda 2. Explora la selva para encontrar el gancho y comprueba dónde lleva el ascensor. Veamos a ver dónde nos lleva esto, ¿no? A ver qué me dice Mia. He encontrado un ascensor. So, got some news. Found an elevator. Had some issues with it. But finally managed to get it running, and now I can check to see where it leads. Jake, slow down.
an elevator. I'll let you know as soon ¿He as I usado find la out more. gasolina o algo? Sí, ya no llevo la gasolina. O sea que la gasolina era para esto. A ver, esto puede ser bueno o malo. Vámonos, que no quiero caerme. No quiero matarme. Pero esta zona es nueva. O sea, estamos bajando. Vale, ¿y esto dónde lleva? Porque aquí hay bidones. Vamos a seguir el camino. No creo que aquí abajo haya depredadores, ¿no? Examina la mina de oro ilegal. ¡Oh! ¡Vamos a robar el oro! Voy a soltar un chiste y como buen español voy a robar el oro. Es broma, no me funéis. Nueva ubicación. A ver, el tío en sí no es español. Yo sí. He encontrado una mina de oro ilegal. Mia, you're not gonna believe this. Looks like I found an illegal gold mine. The jungle is full of surprises. Anything of interest there? I'll let you know. Vale, ahora le hablaremos. A ver si encontramos algo. Porque esto está abandonado. Esto está full abandonado. Aquí hay brasas. Todo está abandonado. ¡Bolsa de oro! Me lo robo. He encontrado una bolsa. On a lighter note, I did find Ya no a tenemos box que of trabajar gold. más. Really? That's what you're doing now? Looting? Soy un saqueador, sí, soy un piratilla. If only we had internet access, I would have been able to put it up for sale. And what would you do with all those Los millions? millones, para mí. Siempre has querido comprar un yate, ¿qué me dices? Iría a Europa en un jet privado. ¿Se te ocurre algo? Maybe you have an idea? It's your money too. I'd get a new car. Nah, todo materialista, ¿eh? I'm not getting Todo rid of my materialista. Hay car. muchas cosas que el I've dinero had no that puede thing since high comprar. school, okay? Roxanne's been good to us. Hay muchas Save cosas us que el thousands of dinero no lo dollars. pueden comprar. Podría When you haberme get back dicho home, Mía. you're gonna have to No, el cariño que apologize te for tengo, just eso saying pues no es... Eso no lo puede comprar ni el mayor oro del mundo. No, ¿para qué? We go way back. ¿Para qué me lo va a decir? It is a classic. En realidad no me quiere. Me estoy dando cuenta ahora. En realidad no me quiere nada. Me voy a comer todo, sí. Para ponerme gordo. Y esto también me lo como. Creo que voy a hacer noche aquí. Y nos iremos. De hecho vamos a explorar esta zona. Para ver qué hay por aquí. Analgésicos me los llevo por si acaso. Atún me lo como. ¿Y esto qué será? Carne enlatada y atún. Me debería llevar esto, realmente. Igual tiro la carne porque esto es perecedero. Esto se puede ir un poco a la porra. Y me llevo la carne. Leamos la nota. Arnoldo, tío grande. Tulio anciano, Erasmo coleta. Estos son la gente que estaba trabajando aquí, ¿no? En la mina de oro ilegal. Ellos tenían ahí hasta jeringuillas. No querráis saber lo que ha pasado aquí. Vamos a leer la nota. Aquí Tango. Me he reunido con la tribu y ahora estoy en su círculo. Está en la sangre de los niños. Los niños son la clave. ¿Me recibes? Interferencias. La sangre de los niños. Habrá que cazar a un niño. Notas. Por fin tenemos una bomba nueva. Hacen 60 cubos por cabeza. Vale, esto será un poquito lo que hacían de oro, ¿no? Lata vacía. Otra nota. Esto es lo que pagan, ¿no? ¡Gancho! ¡Podemos ir a Lambda 2! Parece que alguien está intentando hacer una transfusión de sangre. Looks like someone was attempting blood transfusion here. There's a lot of it on the chair and the floor. I doubt any of the patients actually survived. Why would they do that? I wish I knew. A saber. Or on second thought, maybe I Tienen la don't. fuente de la eterna juventud. Creo que voy a hacer noche aquí. De hecho, creo que vamos a hacer noche. ¿Qué hora es? Ah, son las 5 de la tarde. Igual me espero un poco y hacemos noche aquí y nos vamos. Porque ahora tenemos que volver
sobre nuestros pasos a nuestro asentamiento y de nuestro asentamiento ir aquí. Aunque tenemos que explorar toda esta zona de aquí. Y tenemos que explorar también esta zona de aquí. Así que igual volvemos sobre nuestros pasos. Vamos a ver si encontramos molinera y si no dormimos. Por aquí no creo que haya nada más, ¿verdad? Is it? Oh, fuck. ¡Ostras! Pues sí que hay, sí. I just found a charred corpse. That's horrible. With every update, I get more and more worried about you. Ostras. I need you here, please. I don't know how much longer I can take it. ¡Ostras! ¿Qué se ha encargado a Yeah, todos? I'm doing my best. Just give me some more time, okay? Just a bit longer. Nota. 2 guardias intercambian con regularidad pistolas y ametralladoras, candados antiguos. Hay unas 20 personas en jaulas. O sea que los tenían de rehenes. Ostras. Tenían a la gente de las tribus esclavizadas. Hay que encontrar molinera. Si hace... Lo necesito. ¡Te necesito! Ven aquí, pedazo de... ¡Eh! ¡Ha atravesado el árbol! ¿No serás tú el fantasma del armadillo de antes? Ven aquí. Cabeza de melón. No huyas. No te voy a dar flechazos. No puedes subir, no puedes subir eternamente. ¿Me entiendes? No puedes subir eternamente, lo siento. Shit. ¡Se me ha roto! Seriously? Me tengo que hacer otra. Te voy a amarrar, que si no te escapas. Necesito una rama. Mira, aquí estaban las jaulas donde los tenían presos, pobrecillos. A ver, armadillo. Tengo que recolectar liana. Con lo cual... ¡Ay, pobrecito! Lo siento. Necesito tu caparazón. Me hace falta cuerda. Pero vamos a dormir y escapar de este sitio. Vale, me acabo de despertar. Son las 4 de la madrugada. No se puede denominar que sea de noche o la madrugada. Así que tenemos que salir de aquí y lavarnos. Que si no tenemos parásitos. Así que ya tenemos el gancho. Tenemos que volver sobre nuestros pasos. E ir a nuestro campamento e ir a Lambda 2. Aunque por aquí también deberíamos de mirar a ver qué hay. Bueno, vámonos de aquí. ¿Cómo vamos de nutrientes? Vamos bien de todo, menos de bebida. Con la hoja de banano. Con caparazón y 2 cuerdas. Tengo que pillar más cuerdas. Y ahora inspeccionamos. Nos quitamos esta de aquí y nos ponemos esta de aquí. Ya vamos Gucci, vamos como un super soldado. Aunque nos hace falta más armadillo. Vámonos de aquí. Aquí ya no hay nada más que hacer, o eso creo. Estoy acojonado porque... ¿Veis? Todo por el suelo. Te puede morder y te vas para otro barrio. O sea, que hay que ir con mucho cuidado. No puedes ir corriendo de forma loca. Hay que ir a base rápido. Rápidos y furiosos. Y vamos dirección Lambda 2 ahora. Hemos llegado a nuestro asentamiento. Y vamos dirección Lambda 2. De hecho, esto está todo vacío. ¿Va a llover? ¿Cómo vamos de nutrientes? Nutrientes, el videojuego. Vamos a Lambda 2. Pero vamos por arriba que atajamos y llegamos antes. De hecho, aquí también había un gancho, gente, que vamos a intentar subir. Creo que era más atrás. O era más adelante. Porque por aquí también había un gancho. Era aquí justo. Igual me lo he pasado, ¿eh? Pero juraría que no. Mira, no es aquí. Vamos a escalar. Vale, a ver qué hay aquí. Esta cueva no me inspira mucha confianza, que digamos. Nueva ubicación. ¡Ah!
¡Anda! Hemos atravesado. O sea que es un shortcut. No voy a bajar, porque aquí no me inspira mucha confianza. Y a la derecha estaba lo del avión. Así que volvamos. Y ahora sí, rumbo a Lambda 2. Espero que de camino no me pille ningún jaguar, porque si no, la vamos a liar. Adiós, pecarís. Un saludo. Vamos para arriba. Vale, tenemos gusanitos aquí, mira. Siempre buscando gusanos y ahora que no los necesito, los encuentro. Esto es Lambda 2. Si parece el Stone Age. He encontrado la ubicación Lambda. Yeah, I found the Lambda location, and it looks nothing like our tent. Then what is it? Pues es un sitio de culto. Yeah, it looks like a No voy a place decirle of unas worship. putas piedras, que los dioses me van a matar, me van a reventar el orto. Look, the map pointed to this place. Hoja de Maybe obsidiana. if you find its owner, you'll learn how to get out of there. You just have to keep going. I don't know if I can make it. Vale, voy a hacer una cosa. It took me so long to get here. You can make it. Ay, I'm here with you, aren't I? And I'll be with you every step of the way. Just stay strong for me. vale, pues otro rito de ayahuasca. Me voy a poner finísimo. Hoguera pequeña, venga. Otro chute de ayahuasca, que no se diga. Y ahora se pone a llover, no te creo. Los dioses no quieren que haga el ritual. Vamos a hacer el ritual ayahuasquiense de noche. ¡Qué bonito! No, que no llueva. Rápido, rápido, rápido. Esto es de coña mal, necesito hojas secas. Esto es de coña malísima, ¿eh? Prende la wea. Viaje de ayahuasca, lo que todo el mundo pedía. Toma ayahuasca, toma ayahuasca. Qué rico, qué pinta tiene, ¿eh? ¡El niño! Los niños son la respuesta de todo. ¡Uyua! Para allá voy. No te rías, niño. Otra puerta que se nos abre. Ostritas. Otra puerta. Una cueva. ¡Qué viaje psicodélico! ¡Qué bonito! ¡Qué bonitos los pajaritos! Los loritos. ¿Tengo que pasar por aquí, niño? ¿Esto es estable o no? Es estable. A saber dónde me lleva el niño, ¿eh? Que vaya allí. ¡A tomar por saco! Nos morimos. Otra vez el bosque esotérico. ¿Qué leches? ¿Esa puerta qué tiene que ver aquí? Estoy quedando ciego, ¿eh? Voy para adelante, pero que me estoy quedando cegato. My office? Mi oficina. Funkia. La hosta es una planta herbácea de hojas verdes en forma de corazón y pequeñas flores colgantes que pueden ser blancas o violetas. Pero esto es raro. ¿Qué hago en la oficina? Esto igual. Rituales. Si estamos buscando información acerca de rituales y de cosas del Amazonas es por algo que nos ha pasado 100% antes de venir aquí. Pero vamos, me juego el cuello y no lo pierdo, ¿eh? Porque hay hasta fotos, tío. Para el capítulo sobre medicina natural, los hongos hallados en las cuevas de la selva se pueden encontrar. Los hongos que emplean los indígenas y los rituales se encuentran en los oscuros pasillos de las cuevas y tienen las siguientes propiedades. Tenemos zonas y hay un pendrive. Debería escribir acerca de esto, hablar acerca de Mia sobre esto.
¿Qué es sobre esta introducción? ¿Debería de irme? ¿Qué es esto? Todo lleno de cajas. ¿Mudanza? ¿Un libro del Amazonas? Hay muchos libros del Amazonas. Parece. The book was quite good, but people aren't interested in lost tribes, deforestation, or global warming. We don't think about such things until it's too late. Libro. Los espíritus del Amazonas. De Jake Higgins. Yo soy Jake, ¿no? O sea que yo hice el libro. Solicitud de pago. Debido al impago de la cantidad de $70.000 que debe por el préstamo que obtuvo, solicito que abone la cantidad mencionada en un plazo de 30 días desde la recepción de esta petición. Si el importe pendiente no se abona durante el plazo establecido, se cobrarán intereses y el caso se presentará ante el tribunal. Somos morosos. También se le cobrarán los costes de los procedimientos judiciales. Atentamente, M. Kimak. Marcelo le vas a llamar, ¿vale? Marcelo Kimak. Paciente Mia Higgins, nuestra mujer. Seguro principal Epius Health Insurance. Seguro adicional ninguno. Factura por estancia en hospital y tratamiento. Descripción importe. Farmacia $12.000. Habitación y servicio 31.000. A ver, estamos hablando que allí en América los servicios médicos no son públicos y los servicios los tienen que pagar. Material médico y quirúrgico. Pruebas de laboratorio, radiología, sala de recuperación, endoscopia, TAC, resonancia magnética, quirófano, anestesia, información de asesoramiento, anestesia, banco de sangre, instalaciones hospitalarias, fisioterapia, radioterapia y terapia ocupacional. Coste total $200.288,64. ¿Cómo me está doliendo ahora mismo el corazón? Estimado Dr. Higgins, puesto que no he recibido ninguna respuesta de su parte a mi carta anterior, me he tomado la libertad de volver a escribirle. Como mencionaba en mi carta anterior, en Omolu Corp estamos interesados en varias de las hipótesis propuestas en su libro. Concretamente sugiere que los indígenas tienen acceso a sustancias medicinales excepcionalmente eficaces, pero, por desgracia, no comparte ningún detalle. Si nos facilitase información concreta, Omolu Corp accedería a invertir una cantidad sustancial de dinero para estudiar dichas sustancias. O sea que, claro, hemos venido al Amazonas para estudiar toda la flora y la fauna, ¿no? Para adquirir todas las flores medicinales para poder hacer o experimentar con ellas, ¿no? Entiendo que pueda dudar acerca de esta colaboración, pero piense en la cantidad de gente a la que podría ayudar su descubrimiento. Con su ayuda podríamos salvar a pacientes que no tienen posibilidad de sobrevivir en la actualidad. Usted mismo se encuentra en una situación delicada, por lo que entenderá que merece la pena intentar encontrar nuevas soluciones. Podemos ayudarnos mutuamente y salvar muchas vidas. En nombre de Omulu Corp, me gustaría proponerle una reunión, a poder ser en la oficina central de nuestra empresa. Si decide hablar con nosotros sobre este tema, la empresa cubrirá todos los gastos del viaje. Creo que todos podríamos sacar provecho de esta colaboración. Director general de Omulu Corp. Yo creo que Omulu Corp son malos o algo. ¿Ves? People just don't care. It wasn't any different this time. No one took an interest in them. Un momento. Unless there was some money to be made. Esto es lo que nos dio el jefe de la tribu cuando estábamos en la visión primera con Mia, ¿no? Parece. Uy, esto es mucho texto, ¿eh? Lo voy a leer para mí, pero podéis leer vosotros si queréis. En resumidas cuentas, a raíz de nuestro libro, la gente está bombardeando, no literal, sino que está yendo a donde la tribu de los Yabahuaca para poder experimentar con cosas de ellos y, por así decirlo, extorsionarlos de aquella manera, ¿no? O sea, intentando sacar tajadas, sacar dinero a costa de ellos, mayoritariamente, ¿no? Y eso es muy turbio. Por eso había minas de oro y todas esas cosas. ¿Y si el accidente de avión he sido yo? Why are you here?
I know what drove us. But it doesn't justify anything. If not for me, you wouldn't have to go back to the jungle. Club del libro Reveja. Un libro mediocre solo para entusiastas. Vale, digamos que me está echando por tierra mi libro, ¿no? Os lo dejo ahí para que lo leáis. Pausad y podéis leer. Tarjeta del paciente. Esto sí porque me interesa. Paciente Mia Higgins. Diagnóstico. Tumor maligno en el pulmón izquierdo. Cambio metastásico, en el pulmón derecho. Cambios metastásicos en los ganglios linfáticos ubicados cerca de la bifurcación de la tráquea. Enfermedades subyacentes y complicaciones. Tos persistente y hemoptisis. Lesiones ateroscleróticas en la aorta. Hipertensión, hipertiroidismo. Cambios degenerativos en la columna. Dolor en el hombro izquierdo. Tratamiento de procedimientos médicos realizados. El TAC del pecho mostraba una infiltración tumoral policíclica en los segmentos 7, 9 y 10 del pulmón izquierdo con unas dimensiones de 60 por 65 por 48 milímetros, así como un bulto con un diámetro de 8 milímetros en los segmentos 6 y 7 del pulmón derecho. Ganglios linfáticos paratraqueales ampliados a 14 milímetros. Tráquea y bronquios principales normales. Cáncer diagnosticado en base al examen del material recogido durante la biopsia del tumor del pulmón. Procedimiento quirúrgico realizado. Inyección o infusión de un agente quimioterapéutico contra el cáncer como parte de una quimioterapia paliativa. Vale, lo que voy a sacar claro con esto, en resumidas cuentas, lo que estamos haciendo nosotros como su marido, estamos buscando como un remedio natural, porque al parecer en los médicos no atinan con lo que tiene realmente nuestra esposa. O sea que digamos que estamos buscando una alternativa natural para poder recuperarla, ¿no? Pero es que estamos hablando de que es cáncer, estamos hablando de un tumor. O sea, es raro, la verdad. Mia, I didn't know. Nos encontramos en este Stonehenge, teníamos que seguir por esa zona de allí, pero he estado viendo que aquí nos hemos dejado un sitio importante. Creo que aquí nos hemos dejado un asentamiento y aquí creo que también. ¿Recordáis que aquí teníamos el avión estrellado? Pues yo creo que tenemos que ir por esta zona de por aquí, mirar esta zona de aquí e ir aquí a ver si es relevante. Así que voy a hacerme, bueno, no voy a hacerme TP porque no se puede, voy a ir a mi asentamiento y vamos a ir por aquí, por donde fuimos, hasta llegar al muelle y del muelle vamos a esta zona. Luego seguiremos toda esta zona de aquí. He escuchado algo corriendo por ahí. Vamos a ir toda esta zona de por aquí y mirar por aquí. Aunque bueno, por esta zona desbloqueamos una nueva zona y en esta nueva zona seguramente tengamos por aquí un pequeño acceso, que sería este de aquí, que sería un río, que sería como una especie de cascada, ¿vale? Y aquí tendríamos que desbloquear un gancho para poder subir o poder bajar. Así que vamos a hacer eso. Vamos al asentamiento principal, ¿vale? Y de ahí vamos arriba del mapa para ver qué hay en esa pequeña isla que nos dejamos sin investigar. Y la verdad que yo creo que va a ser importante para la historia. De comida vamos bien, vamos todo Gucci, así que vamos a nuestro asentamiento. Me había olvidado de este shortcut y la verdad que este shortcut nos viene muy bien, ¿eh? En ningún momento me vais a ver correr, porque básicamente, si no, se me va a la verga la estamina. Aquí dejé un cuenco que me lo voy a llevar. ¡Mírale, qué trapecista! ¡Ole, mira al tío! ¿Cómo se lo pasa en la roca? El pecarí trapecista, ¿eh? Pecarí trapecista. Por cierto, tenemos que hablar con Mia, pero va a ser cuando subamos arriba. Subir arriba, bajar abajo, pero esto es un shortcut de manual. ¿Por qué no me dijiste que estabas enferma? Mia, I drank another dose of ayahuasca and... But why didn't you tell me you were sick? Jake. Is that why we were here? De hecho lo dejamos en una parte de la historia muy pero que muy interesante, ¿eh? If only it was that simple. I would have told you. Pero muy already. interesante. Then why don't you just do it? I'm afraid you won't get back to me, and all I want is for you to be safe. Whatever it is, Mia, please tell me. Please, Jake. Just keep going.
can't make it, neither can I. Let's just not bring this up again until you're safe, okay? I don't understand any of it, but I know I have to find you. Let's just focus on that, please. Vale, por lo que sea, tenemos que hacernos también con tabaco, porque lo vamos a necesitar. Capis... Muchos estímulos, ¿eh? Muchos sonidos de estímulos. Pero ya estamos aquí. Vamos bien de estamina. O sea, no vamos mal de estamina. Yo creo que ahora mismo lo que deberíamos hacer es hacer un parón, comer algo y atravesar el río. Vale, ahora hay que atravesar el río. Pero vamos a pasar el río por una zona que no esté tan cubierta. Porque me temo lo peor. Y es que hay pirañas, como podéis ver. Estamos en el Amazonas. O sea, el Amazonas es el sitio predilecto. Lanza de 4 puntas para las pirañas. Así que yo creo que tenemos que rodear y ver si podemos atravesar esta zona caudalosa del río. Porque sí es cierto que como atravesemos y nos muerde una piraña, cagamos. Tenemos que atravesar por la parte más del norte. Por aquí mismo, ¿no? ¿Podemos atravesar? ¿Cómo vamos de nutrientes? Vamos bien de todo. Yo creo que por aquí podemos atravesar. Pero hay que tener cuidado con las peligrosas pirañas, ¿eh? A ver, me acabo de quedar aquí. Vamos a hacer un poquito de parkour. Ahí está. Yo creo que de aquí podemos atravesar. Aunque aquí hay pirañas, míralas. Mira las pirañas. Cómo están aquí acechando. ¿Podemos atravesar por otra zona? Yo creo que no. Yo creo que deberíamos de atravesar por aquí. Es la parte más, digamos... ¡Vale! ¡Hop! Nada, y que no vengan las pirañas, por favor. Vale, bien. Estamos en la zona de la isla. Así que vamos a ver qué se cuece por aquí. Imagino que este sitio no será peligroso. Al ser una isla no creo que haya grandes depredadores. O igual sí. Pero hay que tener cuidado, sobre todo de serpientes de cascabel. Esto es un asentamiento. Tiene cocos. Y fruta podrida. Y carne podrida. También tiene una antorcha. Un cuenco. También tiene aquí palos de bambú. Troncos de bambú. Tienen un ahumador para la carne. Con tu permiso, me voy a comer este coco que está muy sabroso. Lo malo de aquí es que no hay ninguna especie de libro. No hay nada. Hemos visto ese asentamiento, pero no me decía nada el asentamiento. Os imagino e intuyo que lo mismo la caseta de este superviviente estaría al norte de esta posición. Vamos a investigar, pero no quiero que me dé la noche aquí. Ni mucho menos gastarme toda la energía porque tenemos que volver. O no hacia el muelle, pero tenemos que ir dirección a la cueva en la que hicimos nuestro pequeño asentamiento. Vale, y ahora sí que sí, tenemos que tirar hacia... Estamos aquí. Tenemos que seguir rodeando toda la montaña y llegaremos a nuestro asentamiento. Esto es otro asentamiento. Otro asentamiento que estaba cerca de nuestra posición. Un asentamiento de tribu. Ceniza de hoguera, me la voy a llevar. Encendedor de la tribu. Creo que voy a tirar mi encendedor. Me voy a llevar este. Porque este se ve más pro, ¿no? Vamos a hacer noche, me voy a lavar. Vamos a hacer noche en nuestro asentamiento. Y seguimos. Nos vamos a ir para la derecha del mapa, a esta localización. Y luego ya tiramos por aquí. Por aquí y por aquí. Nuevo diálogo desbloqueado. ¿Estás dormida? Hey, Mia. Are you asleep? No, not really. Sí, está dormida. What's up? Que no te engañe. Oh, nothing. Just... Estoy aterrado. Vas a pasar la noche allí a solas. I'm terrified. You're spending the night there. A ver, hay que cuidarla, que está malita. You are worried about me. Really?
Oye, no seas cabrona. O sea, estoy preocupado por ti y estás dudando de mí. Yeah. Me too. No lo dice muy convencida, ¿eh? Me huele algo raro la mía. Me huele algo raro. Porque... no sé. Digamos como que no me tiene tanto cariño, parece. Hay que tener cuidado porque aquí es donde me atacó la última vez el puma. Hay que llevar un poquito de cuidado. Y hay que ir por aquella zona que es donde íbamos. Generalmente. Así que vamos a seguir. Vamos a continuar. Hay que ir para esta zona. De hecho... estoy escuchando, ¿eh? Estoy escuchando al puma. Lo estoy escuchando, ¿eh? Vamos a retroceder. Porque lo veo, ¿eh? ¿Le he dado? Le di. Lo he matado. Bien. ¿Era un puma o un jaguar? Era un puma. Otro headshot. Le he dado... le he dado al tronco. Pero bueno, puma, lo siento. Me has atacado en el mismo sitio que la última vez. Ya no me pillas dos veces, lo siento. Ya no me vas a ver en otra. Lo siento mucho. Bueno, sigamos. Yo creo que ya no nos va a atacar nada de momento. Hasta que lleguemos a la nueva zona. No debería. Porque el puma, literal, me ha atacado en el mismo sitio que me atacó la otra vez. Vale, ¿y ahora por dónde tendría que ir? ¿Izquierda o derecha? Voy a seguir por aquí. Mi instinto me dice que es por donde va el tapir. El tapir indica el lugar. El tapir indica el lugar. Voy a seguir al tapir, a ver si me lleva a la localización. Es que estamos viendo todo el Amazonas. O la mayoría. De hecho, sí. Mirad. Aparte de una serpiente de cascabel, que hay un ratón muerto y un hesido. Y aquí hay un puente. Hay un puente que lleva al otro lado. Es un puente roto. Vale, pues ya sabiendo que hay un puente roto y que puedo construir ahí para atravesar, voy a darme toda la vuelta. Aquí tiene que estar el avión, ¿vale? Pero tenemos que ir por ahí porque desbloqueamos un atajo. Así que hay que subir. No sé si dejé provisiones donde el avión estrellado, imagino. Creo que no. Lo que tenemos que hacer es subir. Vale, tenemos que subir e ir hacia 42-21, más o menos. Ya estará el gancho, atravesamos la cueva y estamos. Vale, igual tiro el arco ya y pillo una rama larga. De hecho, vamos a hacerlo. Vale. Voy a tirar este arco. Este arco ya no me proporciona nada. Vamos a... con esto. Un nuevo arco. Y listo. Y ahí lo tenemos. Vamos al campamento base, que estamos más cerca. Descansamos y llegamos a la nueva zona. Porque si no... mientras estemos recolectando recursos, nos vamos a cansar, vamos a dormir en el suelo, van a salir unos gusanos y no queremos eso. Así que vamos a ser inteligentes. Vamos a ir a nuestro asentamiento, dormimos y volvemos. Vale, hemos llegado al asentamiento. Yo creo que siendo inteligente voy a hacer noche aquí y vamos a adentrarnos en la nueva zona. Yo creo, así que voy a proceder a descansar un poco. Vale, hemos dormido, hemos descansado, pero es de noche, siempre yendo tarde a los sitios. Como de costumbre. Tengo sanguijuelas encima. Se reproducen como malditos conejos. ¡Hala! Vamos hacia la nueva zona. Puerta secreta. Nueva zona. Nuevos peligros.
Vale, no sé ahora mismo dónde tirar. Vale, eso era un reptil. Era un lagarto. Aquí hay que tener cuidado. Hay que hacerse un asentamiento por aquí. Me da un poquito de respeto atravesar los troncos, la verdad. Pero un poquito de respeto me da. Vale, por aquí podemos atravesar. E incluso por ahí arriba no podemos ir. Me acabo de perder. Vale, por aquí. Es el camino que me hizo el niño, ¿no? De la tribu. Recordad que los niños son la clave de todo lo que estamos viviendo. Los niños son la clave. Niños, niños, futuro. Acabo de escuchar un cocodrilo que viene a por nosotros. He escuchado un cocodrilo, ¿eh? Y no es coña. De hecho, míralo dónde está. Vale. Me acaban de dar el logro del rey de la jungla. Hay que darle 2 en la cabeza para matarlo. Uy, cuidado con el caimán. Cuidado con el caimán, que es muy peligroso. No hay espacio en la mochila. ¿Y qué es lo que ha dejado aparte de carne? Huesos. Carne de caimán. Hay que tener cuidado en esta zona del mapa de nenúfares. Vale, cuidado con las ranas también, que son ultra venenosas. Me llevo el coco. Aunque vamos jodidos de peso. Espero que no me ataque otro caimán, porque sinceramente estamos jodidos. Hay como una especie de lago grande y necesitamos encontrar algo ya. O sea que yo creo que deberíamos de ir hacia aquí, hacia el este, supongo. Que es por donde se abre más el mapa, porque ir hacia la izquierda, hacia el oeste, es por donde está todo. Por aquí no hay mucho que ver, sinceramente. Eso sí, deberíamos de hacernos un asentamiento. ¿Cómo lo veis? Debería hacerme un asentamiento. Vale, ¿qué hay que hacer aquí? Buscar ayuda a explorar la parte quemada del mapa, que lo estamos haciendo ahora. Vale, ya me hice el asentamiento. Aquí tenemos nuestro asentamiento. No sé si aquí hay algo. Igual hay algo. Espero no matarme. Igual aquí hay alguna cueva o algo con peligros. O a lo mejor aquí desbloqueamos algo. Podría haberme hecho aquí la choza realmente. Siendo sincero, podría habérmelo hecho aquí, la verdad. Y estamos resguardados, pero no, aquí no hay nada. Hay que continuar hacia el este. Así que prosigamos. De hecho, nos hemos hecho el asentamiento cerca de algo. ¿Qué es esto? Es como una especie de algo para escalar, pero claro, el gancho no lo podemos utilizar ahí. Así que igual tenemos que ir para la parte de la izquierda del mapa. O igual hay un asentamiento bajando todo. Comamos de comida. Voy a comer algo de fruta. Vamos a continuar por aquí. A ver si encontramos algún asentamiento o algo por el estilo. Porque por aquí nos vamos a perder. Estamos otra vez aquí donde el lago de nenúfares. El lago de nenúfares es muy amplio. De hecho, aquí, mira, hay un asentamiento, ¿no? Porque aquí hay un puente natural. Espero que no me salga un caimán. Y aquí hay un asentamiento. Nuevo diálogo. He encontrado un campamento. Caña de pescar. Well, I did read
somewhere that a few years back an Englishman walked Oh, the una entire length of the anaconda. Amazon River, and it took him over 2 years. Worlds full of passionate people. Yeah, I know. But something here doesn't add up. It looks as if they just disappeared. Like, leaving all their gear? That just doesn't make sense. Una anaconda. It is strange, but maybe it's a good thing. You can just grab what you need. Yeah. Doesn't look like anybody will be needing any of that. Y tenemos una caña de pescar. ¡Una anaconda! ¿Cómo molaría que esto fuese un enemigo también aquí en el juego? Molaría mucho que lo introdujesen. Porque la anaconda molaría, la verdad. Sobre el campamento. Incluso mataron a una anaconda. As for that camp, looks like they're resourceful. They even killed an anaconda and put its carcass on display. I wonder why they do that. Hombre, They show porque- a sign of strength. The natives have their totems. Well, they have theirs. Should be enough to scare away any outsiders. Got it. Survival of the fittest. Survival of the fittest. La supervivencia del más fuerte. Pero, joder, aquí está la anaconda, ¿eh? Y no debieron de haberla matado hace mucho. Vale, aquí vamos a comer todo lo del suelo. Las cosas del suelo, recordad, no se cogen, ¿vale? Cecina. La comemos, la lata me la llevo. Todo esto hay que comérselo. Vale. Cuaderno. Dios, Dios, Dios. Joao ha muerto. Los Yabahuaca nos atacaron. Claro, porque erais malos. Eres furtivos, a lo mejor. No, no creo que fueran ellos. Nos atacaron unos salvajes con calaveras pintadas en la cara. No me lo puedo creer. Saltaron sobre él y empecé a ver sangre por todas partes. Solo queríamos hablar. Su aspecto era aterrador. Eran como esqueletos. Parecían animales. Eran demonios. Vale, os voy a dejar aquí el lore para que lo leáis. Pausáis y lo podéis leer. ¿Aquí desbloquearemos el mapa o no? Caña de pescar. Aquí debería de pasar la noche realmente. Voy a dejar provisiones por si acaso. Más ramas de bambú. Que de hecho... voy a tirar este arco. Y voy a hacerme uno de bambú. Que yo creo que se tensará mejor. Y será más maniobrable. A ver, no tiene tanta... Cállate, ratoncillo. Fuck. Sobre el campamento, había un niño con ellos. Yeah. They had a kid with them. Ya sabe You algo, don't ¿eh? have to say anything. I guess Sabe I algo. just had to share this with you. Sabe cosas. You know, they might still be somewhere out there. You don't have to comfort me. Sabe cosas. Okay. Vale, pues... habrá que seguir. Leer. Vale, esto es un mapa. En medio de una isla y como un asentamiento. Está hacia el norte. Y hay como una especie de avión. Hay que ir hacia el norte. He encontrado un mapa. Found a roughly drawn map, Mia, and there's a plane drawn Hay on que ir it hacia... to the east of the hacia camp. donde el avión. That's gotta be a lead. Hacia el norte. Sounds like a plan. Keep me posted. Vale, pues vamos a dirigirnos a esa I localización. wasn't just seeing things. Vale, el norte se encuentra hacia allí. Hacia allí tenemos que ir. Así que voy a pasar la noche aquí. Y nos vamos a ir. Vale, tenemos sanguijuelas. Ya hay que irse de noche a buscar la maldita localización del mapa. Vámonos. Vale, aquí hay como una especie de cueva. ¿Hay que entrar por aquí? Como una especie de bajada. Que no voy a bajar, obviamente. Yo voy rodeando siempre la montaña para ubicarme. Porque ahora mismo solo me queda ir hacia el este.
De hecho tenemos que continuar hacia el este, pero es que por aquí no podemos subir. De hecho sí. Aquí hay que usar el gancho. Pistola con gancho. Vale, pues eso no lo tengo. Te he escuchado. Ven lentito y ven en línea recta. ¡Hala! Un puma menos. No puedes conmigo. Ya soy un experto cazador. Hay que seguir hacia el este. De hecho aquí tiene que haber una cueva. De hecho aquí hay que bajar por el tronco, ¿no? Por el tronco móvil. Y continuar. Eso es una cueva. Esta cueva. ¿Qué hay en esta cueva aparte de nada? ¿O es un pasadizo hacia una nueva zona? Podría ser, ¿verdad? De hecho aquí hay restos de huesos. Huesos. Pero sigamos. Aquí podría hacerme un asentamiento. No sé dónde estoy yendo. Estoy yendo hacia el oeste. Vamos a ver dónde queda este sitio de cueva. Pero debería de ir por el otro lado. Creo que será por el otro lado, porque estamos yendo hacia el oeste. No estamos yendo hacia el este. De hecho, aquí está la salida. O la entrada. Volvamos sobre nuestros pasos. Yo creo que es por aquí. Vamos a comer. ¿Cómo vamos de comida? Uf, voy jodido de agua, ¿eh? De agua es que vamos... Vamos jodido. Como no me encuentro un coco... Estaría bien encontrar otro asentamiento, la verdad. Igual es por aquí arriba. Tiene pinta de que es por aquí. Porque esto es el este, ¿no? Bueno, es norte. Pero esto pinta que es una medio cueva. Como un pasaje, una subida a algún lugar desconocido y remoto del Amazonas. ¡Anda! Lugar de escalada. Es por aquí seguro. Otra zona de escalada. Y aquí podemos dormir. Como no me encuentre un sitio donde dormir rápido, estoy jodido. Vale, ahora mismo no sé dónde estoy. Voy a continuar por el camino. Aquí tiene que haber una cueva. O es mi... O es un... No, es un paso. Estoy delirando ya. Porque solo veo... Solo veo árboles. Menos mal que tengo reflejos. Menos mal que Dios me ha dado estos reflejos que tengo. Si no estaba ahora mismo muerto. Vale, yo creo que es por ahí arriba. Voy a continuar por aquí. ¿Cuál es por aquí? Claro, esto es el este. El este mola más. El oeste mola más. Peliculón Alige, ¿eh? Como no me encuentre un poblado ahora mismo. De hecho, espérate un momento. ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto de aquí? Encuentro una forma de bajar al cenote. Un cenote es una cena muy grande, ¿no? Vale, pues no hay que ir por aquí. Parece que estamos haciendo el camino de Santiago. Y cerca del cenote tiene que haber un campamento, 100%. De hecho hay ahí mango. Toma mango. ¿Qué sitio más grande? Donde ponía el mapa. El aeropuerto, el airport. Go to the airport. Nuevo diálogo. He encontrado una pista. Da igual, que no te quiere. Que no te quiere. Que antes te había dicho que por qué te preocupabas por ella. Que no nos quiere. No nos quiere. Aquí vivían la vida, vamos, la vida loca con los paneles solares, ¿eh? Aquí debe de haber una de cosas. Ojalá una lata de salchichas.
Mira, unas patatillas. Esto no se despilfarra. A comérselo del suelo. A comérselo del suelo. Di que sí. Está todo hecho una mierda. Mira, Omulu. Lo que leímos en las notas. Jugaban al póker. Carne. Yo creo que voy a dormir. ¡Uy! ¡Qué acogedor se ve este sitio! ¡Qué acogedor! Vamos a dormir y ahora exploramos. Que seguramente sea de noche, ¿no? No, mira, será de tarde. Así que vamos a dormir. Estoy thirsty. Tengo sed. Vale, estaría bien encontrar algo para poder beber. Véase estos 2 cuencos de coconut. Los voy a dejar ahí. Y ahora beberemos, no te preocupes. Yo creo que puedes estar sin beber. Si no, nos tomamos un bifrutas. Tenemos un bifrutas. Nos bebemos el bifrutas. Nos comemos esto. Y dejamos otro cuenco por aquí, otros 2. Luego me los llevo, que no está la vida como para dejar cuencos por ahí. Literal. Vamos a inspeccionar esta zona. Siempre se hace de noche, macho. Esto es un pulsador. Hay una radio. Arregla la señal de radio. No funciona. Imagino que tendrá que ver con que igual algún cable está pelado, ¿no? Ración militar. Lata. Igual esto tiene que ver con que tengamos que reparar algo. Esto es lo que hemos visto antes. Esta cosa montada. No se puede entrar. Objeto necesario, llave. He encontrado la llave, pero no me dejo utilizarla. Voy a seguir los cables. Yo creo que será una mejor opción. Aunque el cable azul va a parar allí. ¿Por qué no me deja pillar la maldita llave? Vale. Si el cable azul está por allí y no puedo entrar porque necesito la maldita llave, tendré que seguir los cables y ver a dónde llevan. De hecho, este está roto. Vale. Con eso debería bastar. Somos MacGyver ahora mismo, ¿Para qué servirá esa seta que parece un chubasquero? Como no me dejes pillar la llave, me rayo. Es que claro, o sea, yo no se me ocurriría la maldita idea de poner una llave ahí en vez de ponerla aquí. En la luz. Hello, can anyone hear me? I need help. Anyone? Necesita gel, ayudarle, por favor, que se quiere bañar. I need help. Anyone? Come in, please. No te escucha nadie. Estamos solos ante el peligro. Fucking hell! ¡Toma, hostia! Ahora sí puedo coger la llave, ¿no? Si es que todo se arregla a hostias en la vida. You can really hear me? I need help. Affirmative. Keep calm now. I can hear you. You're going to be all right. Please give us your name and position. Over. Me llamo Quasimodo. This is Jake Higgins. I'm on a makeshift airstrip in the middle of the jungle. I'm not sure where exactly. Copy. That Jake Higgins? Again? Okay. I know where you are. Please hold. Over. Okay. Are you alone? Over. Sí, estoy solo. There's a girl with me, Mia. Copy. Is there a man with you? Over. ¿Un hombre conmigo? No. Estoy solo. I'm alone. ¿Sigues ahí? ¿Qué hago? Are you still there? What do I do? Copy. Just stay where you are. Over. Will someone fly over? How long should I wait? Keep calm and stay put. Help is on the way. Over and out. ¿Tengo que quedarme esperando a saber cuánto tiempo? Me has preguntado si estaba sola. ¿A quién te referías? Hey, you asked if I was alone. What did you mean?
Answer, please. I beg you. Please, please answer me. I don't know what's going on. Fuck. Todo se arregla, hostias. ¿Veis? Ahora sí sé dónde está la llave. ¿No veía la llave? Pues ahora veo la llave. Mia, help is on the way. At last. That was a strange conversation, though. They asked me if there was a man here. Any idea what all that was about? I'm just glad you're safe. No sé por qué me da. Right. And since I know how to get out of here, now I need to find you. Just come home. No sé por qué me da. Ahora que me estoy dando cuenta, no me iré sin ti. Bueno, a ver. Me dijo que no me preocupaba por ella. ¿Me debería yo preocupar por ella después del palito que me ha pegado antes? What are you talking about? Just go home and don't worry about me. Only thing you will find here is disappointment. You don't need me anymore, Jake. It's time for me to go. Stay where you are and wait for help. Uy. No, Mia. Talk Creo to que me. estoy empezando a Where are you? comprender lo que está pasando aquí. Ahora os lo digo. Mia, come in. I can't just abandon you. Mia, say something. Please. Mia, come on. It's time to go. I found Estamos a en way el out. Amazonas. Please. Solo. Nos estamos volviendo God damn it, say locos. something. En un primer momento creo y quiero creer que nos está abrumando el mero hecho de haber abandonado o haber estado lejos de nuestra esposa. Y ahora como que estamos viviendo algo que está solo ocurriendo en nuestra cabeza. Mia, come in. Please. Puede ser, ¿eh? Ya me han dado la maldita llave, así que ya puedo pillar esto que estaba por aquí. De hecho, yo creo que deberíamos encontrar una parte del mapa de esta zona. No sé si lo encontraremos aquí, pero deberíamos de encontrarlo. Equipo de escalada. Vale, aquí hay bombonas. No puedo pillar de aquí. ¡Eh, mapa! A map? Yes. Pero ponlo. Ah, no, está aquí. Vale. ¿Esto qué es? Este sitio. Aquí habrá que ir eventualmente, ¿no? Vamos a mirar todo esto. Porque esto es de Ómulu. Y aquí tienen jaulas para poder encerrar grabadora de audio. Alvarez, report number 8. I've spotted a fire northwest from the Delta camp. So far, I've determined that there are around 6 people on the island. At least one is a child. So I'm Recordad guessing que these los are niños son la refugees from clave. the city. I watched them all day. It looks like they're unaware of our presence. For now, the group doesn't pose any threat to the mission. I suppose they feel safe on the island and are likely to stay there. I don't think they have any useful information, so there's no need for contact, but I'll keep an eye on them. End of report. Vale, esos son los malos. O serán los de Ómulu, seguramente. Lo bueno, que al parecer, en todos los sitios que hemos estado, se nos ha desbloqueado las zonas. Hay que ir a esta zona. Esto será Omega, ¿no? Hay que ir a ese sitio. Hay que ir a ese sitio. Hay que leer las notas. Carta. Departamento de Proyectos de Campo. Asunto muestras. Le recordamos que debe examinar todas y cada una de las especies desconocidas de la fauna y flora local. Con el último transporte solo recibimos unas pocas muestras de la flora. Hasta ahora solo se ha analizado la viabilidad del 3% de las especies presentes en esta selva. Esperamos que aumente el número de paquetes enviados. El procedimiento permanece inalterado. Obtenga 2 muestras de cada espécimen. La primera deberá analizarla en el lugar, mientras que la otra deberá ser asegurada, empaquetada, descrita al detalle y enviada por avión. Todos los datos que deberán quedar registrados en el catálogo. No se tolerará ningún descuido. Vale, la otra nota. ¿Esto no lo puedo pillar? No. Asiento de pasajero. Higgins, Smith, Sobol, Álvarez y Di Meglio. Claro, nosotros somos Jake Higgins. Mia, come in, please.
No me deje, por favor, venga. Damn it, don't leave me. Please come in. Vale, tenemos que ir a C1. ¿Me recibes? Mia, are you there? I will keep looking for you anyway. Jaja, te veo. Cagamos. Ahora sí. Te has quedado muñequín, ¿eh? Te has quedado muñequín. No era buena idea atacarme en campo abierto, la verdad. Ahí te quedas, compañero. ¿Cómo vamos de comida? Vamos bien. Igual algo de proteína, carbohidrato. Me voy a llevar unos cuencos y ya estaría. Pero al menos el puma al cajón. Amanece un nuevo día en esta nuestra pequeña comunidad. Bueno, pequeña comunidad, en verdad, ¿no? Me voy a llevar la ración militar. Me la voy a comer. Que me dé de todo. Incluso cordura. Vale, vamos a ir a C1. C1 estaba siguiendo el camino. ¿Llevo vendajes? Llevo 11 vendajes. Yo creo que no será bueno llevar más, ¿no? Tenemos que venir por aquí. Que era por donde habíamos venido el caminito que lleva a Belén, ¿no? ¡Hostia, me he acojonado! ¡El lagartijo! ¡Iguana! ¡El lagarto! Hasta luego, compañero. Que vaya bien. Ya estamos en el cenote. Vamos a darnos una buena cena. Y siempre lloviendo, siempre diluviando. Madre mía. Vale. ¿Podemos irnos? ¿O por dónde tengo que bajar? Ah, aquí. Vámonos. Vale, estamos abajo. Y no me digas que voy a tener que bucear. El mapa acaba en este cenote, pero tengo que arriesgarme y ponerme a bucear. Tengo que encontrarla. Imagino, intuyo que se me pondrá solo el equipo de buceo. Que no tengo que ponérmelo yo, ¿no? Imagino que se me pondrá solo. Se pone solo. Vale, hay que avanzar. Vamos a seguir el cablecillo. Espero que no haya pirañas y no haya caimanes aquí. Que me maten. Yo creo que dura mucho la bombona de oxígeno. Debería. A ver, era pequeñita. Era chiquitita. Y no me digáis por los comentarios. Eso me dijo ella. Vale. Salgamos hacia la superficie. ¿Y ahora dónde estamos? ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? Vamos a avanzar un poco. Vale, hasta aquí llega el cable. Hasta aquí llega el cable. Imagino e intuyo que estamos aquí. Aquí está la cascada y habrá que bajar. Vale, hay que bajar. Pero ¿cómo bajamos de aquí? ¿Hay alguna bajada? O algo por el estilo, porque aquí no puedo usar el gancho. Ah, por aquí. Por aquí, por aquí. Estos son camillas, ¿no? Parecen camillas. Y ahí tenemos que usar el equipo de escalada nuevamente. Aquí hay que tener cuidado porque nos podemos matar. Nueva ubicación en el maldito mapa. Estamos aquí. Vale, pues habrá que ir hacia aquí. Vale, acabamos de bajar. Continuemos, pues, la cueva. Lo raro es que no me haya encontrado, vuelvo a repetir, ningún miembro de tribus ni nada. Igual en esta zona me encuentro alguno, pero es raro. Me he pateado el Amazonas arriba abajo. Vale, ahora estamos aquí. Hay que ir hacia el sur para encontrar mar, ¿no? De hecho hay un gran humedal. De hecho hay que seguir para esta zona. Intuyo, hacia el suroeste. Hay que tener cuidado allá donde pisemos y sobre todo cuidado con las aguas. Voy a ver cómo voy de comida antes de continuar. Falta grasas. Mira, antes lo digo, antes pasa. Antes lo digo, antes lo tenemos aquí.
Antes lo digo, antes me lo encuentro de cara. Pero ya somos unos auténticos pros de la caza. Ya nada puede amargarnos. Vale, aquí hay ganchos. O sea que aquí debería subir. A no ser que por aquí haya algo nuevo. Que no creo, ¿no? No. Voy a subir donde los ganchos. Que no voy a poder, ¿no? No tengo la pistola. ¿Cómo voy a subir entonces si no tengo la pistola? Porque no tengo gancho. Habrá que encontrarlo por aquí, ¿no? A buscar. Tengo que buscar la maldita pistola. O sea que aquí tiene que haber un asentamiento o me lo he dejado atrás. Nuevo diálogo desbloqueado. Yeah, you're not gonna believe this. ¡Oh! ¡Ojo! Hemos encontrado como una especie de búnker. O sea que aquí tiene que haber más cosas. ¿Llevo raíz? Sí. Míralo. Estaba aquí. Todo este tiempo estaba aquí. Qué extraño es este sitio. A03S01. Omolu. Descontaminación, despresurización. Lávame, que estoy cerdo. Probetas. Muestra de sangre. Insértalo en el tubo de test. ¿Qué es esto? Grabadora. Dr. Smith, report number 26. Grabadora. Observations on Quassia amara. A shrub from the Samarubaceae family with compound inflorescence and small, long, intensely red leaves. Distinctive characteristics: its flower contains chemical compounds, quassin among others, which make this shrub one of the most bitter plants in the world. The natives use it to make a brew for fevers and pain. Unfortunately, aside from this usage, I haven't found evidence of Bueno any other saberlo. medicinal properties. Apart from its terrible taste, the plant doesn't have any other distinguishable features. Of course, a sample along with full biochemical analysis will be included in the nearest transport. Tenían muestras de todo tipo. Tanto de flora como de fauna, como hemos visto en el episodio anterior. Porque aquí tienen, estaban con una tortuga diseccionándola. Hay caracoles. Hay como una especie de pez. No, es un loro. Eso de ahí no sé qué es. Una araña. Sanguijuelas. Carta. Departamento de Proyectos de Campo. Muestra. Les recordamos que debe examinar todas y cada una de las especies desconocidas de la fauna y flora local. Con el último transporte solo recibimos unas pocas muestras de la flora. Hasta ahora solo se ha analizado la viabilidad. Esto es lo de antes. Es lo que leímos antiguamente. Specimen List. Quassia amara. Guanabana. Benistenropsis crapi. O capri. No tocar. GW12. Muestra. Burn. O la quemas o pa' casa. No la toques. Grabadora. Dr. Smith, report number 27. Observations on Guanabana. A small tree in the Anabaceae Guanabano. family. Yellow and green heart-shaped flowers. Oval fruits, up to 12 inches long, weighing on average 2.2 pounds. Covered in dark green skin with soft prickles. White, creamy flesh with black seeds. Distinctive characteristics: very tasty. I've collected samples of fruits, leaves, and bark. As with many other species, the natives use the guanabana fruit to make anti-parasite brews. I must repeat some tests to be sure, but so far, the evidence for antiviral, antibacterial, and even antidepressant properties is very promising. I'm not sure if I should get our hopes up. Vale, aquí está la muestra de sangre. Debería ponerla ya sin antes. Out of all the potential samples studied so far, I recommend conducting a thorough analysis on Guanabana first. End of report. Guanabano, así llamaré a mi hijo, Guanabano. Guanabano, ven aquí. Guanabano, tráeme una Coca-Cola. Muestra de sangre. La recojo por si acaso.
Aquí tiene que haber más muestras o algo por el estilo, ¿no? Hay loros. Arañas. Cosas extrañas. Igual debería poner ya la muestra, ¿no? Añadir. Okay, so this goes here. Now I just need the right sample. Solo necesito la muestra correcta. Vale, tengo que encontrar la cura. La cura... La cura estará fuera, claro. Pero necesito encontrar un sitio para dormir. Mira ahí que tiene su hornillo, su campingas. ¿Debería de continuar y ahora volver aquí? Porque igual necesito pillar otro mapa. Que hay un montón de bolsas de basura. Lo que sí he tenido en cuenta... Aquí como búnkers. Lo que sí he tenido en cuenta es que entre todos los especímenes había uno que no estaba. Y había uno que al principio del juego se acentuó. Y de hecho decían lo que era. Yo creo que debería probar con esa muestra. Porque la rana no es. Tortuga tampoco. Hemos visto todas las muestras habidas y por haber. Atún, come. Bueno, lo puedo comer cuando sea de día mejor. Grabadora de audio. Alvarez, report number Álvarez. Camp Omega is now open and running. I checked the El campamento Omega. alarming. So far, we've both been guarding the camp in turns, switching every 6 hours. But starting tomorrow, he will be in charge of Omega. I will move into Delta. We agreed to communicate on the radio on a regular basis every 5 hours. Most of the team is unproblematic, but I'm not sure if it was a good idea to take the Higgins with us. We've only been here a couple of days, and I'm already sick of the good doctor's ramblings. He is only focused on his wife. Hombre, Vega and I will keep an eye on him. ¿se están refiriendo a mí? Claro, yo creo que me pegaron una hostia que me dejaron inconsciente. Y por eso no recuerdo nada. Creo que voy a hacer noche aquí. Y veremos todo de día mejor. ¡Eh! Carta. Los informes 37 y 39 confirman la ausencia del objeto Y y ponen de manifiesto la inutilidad de nuestra misión. Por ello, Mulucorp ha decidido dar por finalizados los trabajos desarrollados en esta área. Debe evacuar la base. Todas las unidades deberán estar a bordo del avión a las 12 del jueves. La hora de la evacuación no se retrasará ni negociará. Todo el equipo debe permanecer en su lugar. A su regreso, los miembros de la expedición deberán pasar un año en cuarentena, tal y como aceptaron al firmar sus respectivos contratos. Cualquier intento de evitar o reducir el periodo de cuarentena, así como el rechazo a someterse a pruebas o a cumplimentar sus informes finales, será valorado como un incumplimiento del contrato. Las siguientes acciones están terminantemente prohibidas: contactar con los medios de comunicación, gente fuera del grupo asignado del proyecto, otras instalaciones de investigación, revelar cualquier información relacionada con los trabajos realizados para Mulucorp. El incumplimiento del contrato de las cláusulas de confidencialidad se castigará con severidad. Analgésicos. Grabadora de audio. Dr. Smith, report number 23. Again, it's about Higgins. His behavior is starting to spiral. Están hablando de mí, ¿eh? And his obsession with his wife's health is disrupting the team's work. ¿Veis? No me acordaba de Again, nada. I want to make it clear that I don't have the professional knowledge to diagnose him, Estamos locos. but I suspect a mental breakdown. It's getting worse with each day. Should I put him on medication? We have some sedatives on hand. Please advise. Oh, I almost forgot. I've packed all the specimens according to the new guidelines. I hope this time they will reach their destination without any problems. End of report. Vale, leamos esto. Cambio de medio para informes. Debido a los problemas de conexión, los informes que se realicen a partir de ahora deberán grabarse en archivos de audio. Los informes deberán incluir un número, el nombre del informante y la ubicación. No hay requisitos establecidos en cuanto al número de informes. Estos dependerán de los avances que surjan. Vale. Junto a las muestras. Igual dentro me he dejado algo. Otro mapa.
Estamos aquí. Habrá que ir a Alfa 1, ¿no? Vamos a dormir y que se haga de día. Y ahora miramos qué hacemos. Vale, ya es de día. ¿Qué vamos a hacer ahora? Explorar. ¿Debería de ir aquí? Debería. O ir aquí. Aunque claro, por aquí no podré ir porque esto es montaña. Debería de ir a A1, que está hacia el este. Igual allí me dicen qué es lo que tengo que hacer para la muestra de sangre. Vámonos de aquí. Vamos a A1. Ha cambiado el temporal. ¡Eh! Peligro. Lo escucho, pero no lo veo. No lo veo. Lo veo. Vale. Menos mal que le hemos podido pillar antes de tiempo. Mira, hay rocas. Pero voy a bordear, no voy a ir todo en línea recta por peligro de los malditos caimanes. Vale, acabamos de llegar a las rocas y esto indica que necesitamos hacer la ayahuasca. Elabora y bebe otra ayahuasca para poder recordar, claro, si no, no vamos a recordar. Si no, no vamos a recordar nada si no hacemos el ritual. Así que vamos a hacer una hoguera. Hoguerita pequeña. La ponemos. Vale. Hacemos yesca. Vale, ahora tenemos que poner aquí un poquito de fibra. Perfecto, y lo ponemos ahí. Y ahora a hacer la ayahuasca. Como sabía, por eso he llevado siempre una raíz y la flor por si acaso. Qué rica la ayahuasca, ¿eh? Qué riquita la ayahuasquita. Hay que seguir al niño ahora. El niño estaba por aquí. ¡Niño! ¡No corras! ¡Oh! ¡Serpientes! Venga, vamos. Tira. Tira para adelante. Todo es muerte. ¿Esto será culpa de los residuos que han estado tirando en las aguas? Digo yo que sí. Toma lagazo. Vale, aquí hay otra piedra. Ahí hay otra piedra. Mira, aquí sabremos más sobre la enfermedad de Mia. Pero... vamos para adelante. I wake up next to you every day, knowing there's no future for us. Este es muy duro, ¿eh? I just can't take it. The pain. El extraordinario descubrimiento de Jake Higgins. Just be done. It feels like someone is holding my heart in an iron fist, and I can't breathe. I just lie there and
look at you. Diagnóstico. No se han encontrado cambios cancerígenos, enfermedades subyacentes y complicaciones, ninguna. Tratamiento, procedimientos médicos realizados. El TAC de pecho no muestra ningún tumor en los pulmones. Pulmones, tráquea y bronquios principales normales. Resultados de análisis de sangre ordinarios. Tratamiento, procedimientos quirúrgicos realizados. Tratamientos recomendados, se ha dado el alta al paciente. A la paciente, perdón. Se recomienda una revisión dentro de 2 meses. Esto es muy duro, ¿eh? Porque nosotros nos fuimos a buscar una cura y teníamos una deuda de 200 y pico mil dólares que teníamos que pagar. Porque no teníamos dinero. Lo dejamos a deber. Mundo nuevo y mejor. Brazilian Dream coming true. Si no fuese por el Dr. Higgins, mi hijo se habría muerto. Jake Higgins, el favorito. O sea, digamos como que encontré la cura de algo. ¿Los descubrimientos del Dr. Higgins, perdón, salvarán el mundo? Sí. Aquí está todo. No sé por qué a veces se clipea el sonido. Omul Corp is going to hell us. Pero quiero saber el qué es la cura. Ha logrado convencer a Jake para que comparta su secreto de la salud eterna. Igual aquí nos lo dicen. Y sabremos qué es lo que nos hace falta. Vale. A ver. Claro, no ha dicho el principal ingrediente, ¿no? Pero me puedo hacer una idea de lo que es. ¿Cómo se combate a algo jodido con algo más jodido? I can't blame you for the decisions you made. You chose me, not knowing the cost. Would you do it again? Or was the price of healing me too high? Para curar el cáncer, para salvar a nuestra mujer. La que elimina la enfermedad. A ver si nos dicen cuál es el ingrediente que necesitamos. Porque lo necesitamos. Porque si no, no podemos hacer la cura. Igual por aquí. Aunque me puedo hacer una idea de qué puede ser. What price? What did I do? Tell me, please. Periódico. ¿La velocidad es más importante que la calidad? La droga de Omulucorp ahora mismo está disponible. Voy a leerlo un poco por encima rápidamente y os hago un mini resumen. En resumen, es como que el fármaco salió en tiempo récord para poder curar a nuestra mujer. Y siempre darse prisa no es lo idóneo. Porque las cosas de Palacio van despacio, aunque tuviese poco tiempo de vida. Virus desconocido detectado en Brasil. Ha pasado una semana desde que los hospitales brasileños dieran a conocer varios casos provocados por un virus no identificado. 12 son los casos conocidos hasta la fecha. Los pacientes se mantienen aislados por motivos de seguridad. La mayoría han entrado en coma y los médicos afirman que su situación es delicada. Se están realizando pruebas para identificar el virus y conocer sus mutaciones. En la actualidad los pacientes solo reciben tratamiento sintomático para aliviar su malestar. Las autoridades recomiendan a los ciudadanos que presenten síntomas sospechosos o que hayan estado en contacto con personas infectadas que acudan al hospital más cercano. Los primeros síntomas son fiebres altas y lesiones subcutáneas de color azul. Las autoridades aseguran que la situación está bajo control y que no hay riesgo de epidemia. Más infectados por el nuevo virus en Brasil. Aumentan los infectados por un nuevo virus en Brasil. La situación en los hospitales brasileños se complica por momentos. Varias docenas de personas han muerto ya por culpa de un virus desconocido y el número de infectados no deja de crecer. Los hospitales están teniendo problemas para acoger al creciente número de pacientes. En un principio los enfermos permanecían aislados del resto de estancias, pero los centros carecen de zonas de aislamiento suficientes para tantos casos. Muchos hospitales están transformando zonas e incluso alas enteras en áreas de cuarentena. Por desgracia es probable que los esfuerzos del personal médico no logren impedir que se desate una epidemia.
Hay gente con estados avanzados de la enfermedad en casas, calles y espacios públicos, lo que ha favorecido la propagación del virus. Las peores escenas están viviendo en los distritos más pobres en las favelas. La falta de redes de saneamiento y el acceso deficiente a la sanidad, sumados a la desconfianza de los ciudadanos hacia las autoridades, hacen que contener el virus en estas zonas sea aún más difícil. El ministro de Sanidad ha informado que hay varios equipos trabajando para identificar el virus. Vale. Hace no mucho tiempo Brasil aspiraba a convertirse en la primera superpotencia del mundo. Vale, digamos que hay una crisis en Brasil debido al virus, ¿no? They all believed this was the only solution. Shutting down airports, seaports, and now this? They are isolating the entire continent. ¿Puedo pasar? Vale. ¿Veis? La industrialización de todo. ¡Ostras! ¡Claro! Por eso estábamos inconscientes, porque nos cazaron, ¿no? ¿O qué ha pasado? ¿Me van a enseñar el secreto de la cura? Es mi tumba, ¿no? No, son tumbas. De todos los infectados. Es una fosa común. You think I was ¡Ostras! Vaya plot twist. Toda la gente que se llevó el virus por delante. Encuentro una forma de elaborar una cura. ¡Ostras! Pistola con gancho. Grabadora. Doesn't look like you're gonna need this. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. It's Alvarez. I fell down to a fucking cave and... Christ. I think I broke my leg. Y murió. Wait. Report number... Fuck. Why do I even... Alvarez. Nueva entrada. 24. I managed to immobilize the leg, but there is no exit. The walls are covered in paintings. So someone must have been here before me. But how the fuck did they come in? There's nothing here. Not even the tiniest crack. A ver si dice algo este. That asshole Higgins. I told you we don't fucking need him here. Higgins! You piece of shit! Pick up that fucking call! You and that cunt of yours are just a bunch of fucking frauds! I know you couldn't be trusted! Ostras. I hope you die, scumbag! It's because of you! All of it! No. I'll fuck you up myself when I get out of here! Vale, ya está, ¿no? Pero no nos dice nada de la cura, el maldito imbécil. Te está bien empleado. Hombre, vale, creo que hemos encontrado el ingrediente. Todo tiene que ver con esto y al principio del juego en el tutorial daban mucho hincapié a las ranas. Vamos a cogerla. Y ahora vamos a curarnos. Tabaco. Una. Y debería de inspeccionarme con otra. Porque aquí no tengo, ¿no? Solo en el brazo. Solo en el brazo. Vamos a ponernos otra por si acaso.
¿Por qué? ¿No me deja? Ahora. Vale, con esto debería bastar. Con esto deberíamos curarnos rápido del envenenamiento. Y vamos a intentar hacer la cura. Daban mucho hincapié a las ranas. De hecho, en todos los informes y en las muestras no había ningún indicio de que las ranas estaban ahí. Con lo cual, A y B... No quiero ser yo quien os lo diga, pero a mí me huele a que la rana... Yo creo que es el ingrediente, porque la tarántula no es. El escorpión tampoco. ¿Cómo se combate a algo tocho? Con algo todavía más tocho. Vamos a ver si realmente esto es la cura. Al parecer deja el A03S01. De hecho lo ponían aquí, ¿no? El A03S01, yo lo he visto. Suces, tenemos la cura. This can't be. Mia, I found Tenemos it. la cura. Answer, please. I have a cure. Tenemos la maldita cura. Come on. God damn it, speak to me. Hemos encontrado la cura. Hemos encontrado la maldita cura. A ver, por descarte era normal. La araña estaba en el este de muestras. La tortuga tampoco cabe aquí. Era algo pequeño y algo que no hemos tocado y estamos evadiendo todo el juego porque hay 800.000. Así que la rana dardo era clave para hacer la cura. Así que hay que escalar por aquel sitio. Vamos a escalar. Vale, ya estamos arriba. Hay que seguir subiendo, ¿no? Aquí gancho. Vale, hop. Y hay que continuar. No creo que aquí haya peligros, ¿no? Míralo, aquí un campamento. Esto es H, ¿no? Estamos en 2833. Estamos en un campamento. ¿Qué demonios pasó aquí? Campamento H. Que está todo desvalijado. No hay nada. Vale, pues habrá que seguir, ¿no? Por aquí, supongo. Los lagartijos señalan el camino. ¿Vamos a acabar donde todo empezó? Es posible. Nueva ubicación. Hay que ir aquí. Arriba. Los lagartijos indicaban el camino. Nueva ubicación. Mia? Mia, where are you? Mia, say something. Otro ritual de ayahuasca. Tengo que dormir. Vale, brasas. Brasas, brasas, brasas. Usar el nidito. Vale, lo prendemos. Se prendió la wea. Y ayahuasca va al pecho. Mamá. Ayahuasca va al pecho. ¡Qué rico! Vale, a ver qué vemos en esta visión. Mia, where are you? You'll stay here with me again. No me digas que ha muerto. Is that what you want? No, no, not again. No me digas eso, que ha muerto. Just tell me what happened. Claro, no me acuerdo de nada. Porque claro, la tribu venía a cazarnos. You cured me. You gave me back hope. Ostras. I could taste and smell audio. again. I could eat without throwing up. Those were the best 6 months of No me my digas life. que murió. And you No, no. were by my side. Me dejaría rotísimo el final este, ¿eh?
Me dejaría roto si se muere. Jake, I feel it coming back. I'm afraid of it. I lived, but felt dead. I can't go through all that again. I can feel the same grip on my throat. I can't swallow or breathe. Seconds stretch into hours, and I'm just waiting. I'm just waiting to die. No quiero que te mueras, Mia. Every patient of Immolicor became a walking time bomb. Everyone was infected. Everyone. Even you. ¡Hostias! Todos estábamos infectados por el virus. Y seguro que si lo pegamos a Mia. You left me here. You left me alone to die. Hostia, me está dejando mal cuerpo, You wanted to save me again, but what will the price be this time, Jake? What will you sacrifice this time? Me está dejando mal cuerpo, O ella está muerta. Toda la tribu ha muerto. What happened here? Everything we do makes the tribe suffer. Vendí sus secretos. I sold their secrets. It's easier not El libro to que remember, publicamos, el de espíritus del Amazonas. isn't it? Do you even remember how you got here? Got here? Of course I do. By boat. With you. We put up a tent and... Are you sure? I don't understand. How long have you been here? ¡Claro! El modo de juego de espíritus del Amazonas, No, I can't que ya remember. jugaremos más adelante, Just tell me. tiene que ser lo que pasó antes de todo esto, ¿no? Sería como la precuela. Sería la precuela. Habrá que pasárselo. Habrá que hacer otro 100 días. Weeks passed. You were certain you would find the cure. Nos pasa por Everyone cabezón. Lost hope. Time went by. Mira, la You tribu. were all alone. How long can you survive on your own? How long can you live with the deaths of millions on your conscience? Maybe it'd be easier to just push it all away. Forget. Start again. Ostras. Esta era nuestra tienda de campaña. Esto es el inicio. Mira, ¿veis? Aquí estaban las ranas tardo, los jaguares, los yabahuacas. Estaba todo. Esto lo vimos al principio. Que era el tutorial. Jake? Please answer, Jake. Ahora todo I cuadra. need you here, Jake. Please. Todo lo del tutorial era una visión. I need you to do this for me. Please, I can't stand it. Me está tilteando lo de que se clipee el audio a veces, ¿eh? Espero que no os moleste luego en el vídeo. No sé qué cojones le pasa al juego. Se vuelve loco. Pues estamos ya en el final. Esto ya... Yo creo que aquí ya se termina la serie, gente. Yo creo que esto es el final.
Yo creo que después de esto no hay nada más, o sea, no hay vuelta atrás. Mia Higgins. ¡Ostras! Yeah? Are you? El virus. What happened? El virus. You didn't listen, did you? I don't understand. Why are you here? I told you already. I begged you to end it, but you didn't listen. El virus o que realmente no le curó Never did. nada. Was it worth it? Did you get what you wanted? Sí, tengo la cura. Yes. I have the cure. And now I know where to find you. Then go. What are you waiting for? Porque realmente tengo la cura, la he hecho. Vámonos. Vuelvo a la pista de aterrizaje. Tower, come in. This is Jake Higgins. I got it. I got what everybody's been looking for. Did I hear you correctly? Say again. Over. Yes. Yes, you heard me right. I have the cure. Vale. A cure? Oh my God. Are you certain? I'll send somebody right away. You know how hard it is to get permission these days? Christ. Tenemos la cura, ¿eh? Over? Good ending. Just hurry. Hemos sobrevivido al Amazonas, gente. Hemos sobrevivido al Amazonas. Hemos sobrevivido al Amazonas. I wanted to say goodbye to you. You think I'm still waiting for you? No lo sé, ha pasado... Sí, eres una luchadora. Yes. You're a fighter. You know, you could always come back to me. I really hope that this won't be necessary. Claro, ella no se encuentra aquí. Hey, Mia, Gracias. thank you. Goodbye, mi amor. Es un recuerdo. ¿Veis cómo desvariábamos? Que no estábamos hablando realmente con ella por el walkie-talkie en ningún momento. Era una ilusión nuestra porque estábamos locos.